Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al CIVA. El día de hoy, bueno, lo que pretende es crear una jornada, sobre todo que sea una jornada de reflexión, de compartir experiencias sobre lo que es la compra pública. Creo que hoy en día el sistema sanitario todos entendemos que está en un momento de fase de transformación y de cambio, donde la compra pública, bueno, pues tiene que representar un papel importante y no ser simplemente un instrumento administrativo, ¿no? Creo que tiene que ir un poco más allá. Creo que entre todos el compartir experiencias y el compartir opiniones para poder entender esa compra pública que gracias a esta transformación en el que el sistema está ahora inmerso, pues es encontrar esas herramientas y esa forma de trabajar en la que nos permita poder realizar las cosas de una manera más flexible y que nos permita al final conseguir esos objetivos reales que tenemos. Hoy en día os invito a todos a participar, a perder el miedo, a poder hablar, a poder participar y os doy la bienvenida y abrimos esta jornada de hoy. Doy paso a Carmen de Guerrero, directora de la Cátedra de Compra Pública de Innovación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Carmen, y espero que disfrutéis y que todos aprendamos mucho de la jornada de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Siempre es una alegría volver aquí a la sede del CIVA y además, en este caso, con esta nueva jornada, este nuevo seminario, que, como sabéis, ha caracterizado a todos estos años, esta larga andadura ya de la Cátedra de Nuevas Formas de Gestión e Innovación Pública, que es generar foros de debate donde podamos aprender unos de otros. Hemos hablado de compra pública de valor, hemos hablado de aprender, ¿no?, de buenas prácticas en contratación pública. Y hoy estamos aquí también con esta misma idea, buscando aprender ahora ya no solamente de distintos gestores de contratación pública, sino también de distintas organizaciones del sistema sanitario en distintas comunidades autónomas. Para eso yo no voy a intentar no mencionar nada de lo siguiente, como se dice coloquialmente, voy a intentar no hacer spoiler, pero tenemos la inmensa suerte de compartir una mesa con tres personas que son tres grandes expertos, tanto teóricos como prácticos, lo cual yo creo que para la gestión, lo que decía ahora Elena, para lograr mejores resultados, una mayor eficiencia en la contratación pública, que es lo que estamos buscando, y no solo en la contratación pública, sino a través de la contratación pública en la organización sanitaria y en las prestaciones sanitarias. Vamos a tener representantes, bueno, evidentemente de la Comunidad Autónoma de Aragón, tenemos que sacar pecho también cuando se hacen las cosas bien. Vamos a tener también de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, con lo cual, y estos además van a estar moderados por un catedrático de Derecho Administrativo, Gerardo García Álvarez. Y digo que él es el único de Derecho porque luego vamos a tener perfiles muy variados, lo mismo, no voy a hacer spoiler para que les puedan presentar posteriormente. Y además, yo voy a callarme ya porque le voy a dar la palabra a Andrea García. Andrea García es profesora en la Universidad de Zaragoza, está haciendo ahora su tesis doctoral precisamente sobre cómo influir en la organización sanitaria a través de la contratación pública. Y de hecho tengo que reconocer que esta jornada, la idea de la misma, fue suya, con lo cual el mérito, que seguro que es mérito, va a ser suyo. No sin antes decir que estoy también muy contenta de la gran acogida que ha tenido la jornada, tanto presencialmente, todos los que estéis aquí llenando este salón de actos del CIVA, como también los que estáis viéndonos en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo, porque sois muchos los que participáis en la jornada online. Solamente decir por organización, que ahora vendrá la introducción a la jornada por parte de Andrea. Después tendremos la suerte de escuchar a los tres expertos y después, como bien sabéis, el objetivo de aquí es generar un foro de debate, un espacio de debate de verdad para poder preguntar y tener respuestas sobre cómo cambiar cosas, qué retos, qué elementos nos pueden ayudar. Con lo cual, apuntad todas las ideas que tengáis para que podamos colaborar y así pues, tomar ideas y bueno, pues orientar mejor nuestra organización sanitaria. Muchísimas gracias a todos y Andrea, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buenos días. Yo quiero empezar recuperando directamente la pregunta que da título a esta jornada, que es: ¿está nuestra organización sanitaria frenando la medicina del futuro? Cuando preparábamos este seminario y pensábamos en este lema, no buscábamos simplemente una frase llamativa o provocadora, sino que la pregunta responde a una preocupación bastante real
porque vivimos en un momento en el que la ciencia y la tecnología sanitaria avanza a enorme velocidad. Se habla constantemente de medicina personalizada, terapias avanzadas, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, robótica médica o sistemas predictivos capaces de transformar la asistencia sanitaria tal y como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y sin embargo, muchas veces da la sensación de que cuando toda esa innovación llega a las puertas de la administración, se encuentra con estructuras, procedimientos y dinámicas organizativas que no siempre están preparadas para absorberla con la misma rapidez, ¿no? Por eso estamos hoy aquí para reflexionar sobre si nuestro modelo organizativo y contractual está preparado para responder a estos retos y, sobre todo, para pensar cómo podemos adaptarlo sin poner en riesgo algo esencial, que es la sostenibilidad y la equidad de nuestro sistema público sanitario, ¿no? Y además este debate tiene una complejidad añadida en nuestro país porque no debemos olvidar que nuestro sistema sanitario se articula sobre un modelo profundamente descentralizado, ¿no? En el que las comunidades autónomas asumen amplias competencias en materia de organización y gestión sanitaria. Esto significa que no existe una única forma de organizar, de planificar o contratar incluso dentro del Sistema Nacional de Salud, sino múltiples modelos organizativos y distintas formas de afrontar problemas que en muchas ocasiones son comunes, ¿no? Precisamente por ello, cuestiones como la coordinación, la cooperación administrativa o incluso la agregación de capacidades tienen hoy en día una importancia especialmente relevante. Mi intervención esta mañana simplemente será introductoria. La idea es compartir algunas reflexiones generales para contextualizar el debate y dejar planteadas algunas preguntas para que para que nuestros ponentes puedan aterrizar mucho mejor desde la experiencia práctica y desde la gestión diaria, ¿no? Y antes de continuar, sí que quería hacer unos agradecimientos obligados, en primer lugar, a la Cátedra IACS de Compra Pública de Innovación en Salud por impulsar esta jornada y crear un espacio de reflexión que creo sinceramente que llega en un momento especialmente oportuno, también por supuesto a todos los ponentes que nos acompañan hoy, por haber aceptado participar y compartir con nosotros experiencias, problemas y también posibles soluciones desde ámbitos muy distintos de la gestión sanitaria. Y finalmente al profesor Gerardo García Álvarez, que creo que aún no está, pero vendrá próximamente, catedrático. Está. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que moderará la mesa de debate que tendrá lugar a continuación. Por lo tanto, si nos detenemos un momento en el lema de la jornada, organizar para contratar mejor, hay un detalle que quizá merece la pena subrayar y es la primera palabra, que es organizar, ¿no? Y esto no es una cuestión menor. A veces tendemos a ver la contratación pública como el último trámite del proceso, como ese momento en el que, una vez detectada una necesidad, simplemente hay que sacar un contrato, ¿no? Pero la realidad es que la contratación nunca funciona aislada de la organización que tiene detrás. Si una estructura administrativa es rígida, si los servicios trabajan desconectados o si no existe una verdadera planificación, todo eso termina reflejándose también en los contratos. Y por eso la contratación estratégica no empieza cuando se redacta un pliego, está claro, empieza mucho antes de ello, en la forma en la que se organiza la administración, en cómo circula la información, en cómo se coordinan los servicios clínicos con los órganos de contratación y sobre todo en la capacidad que tiene el sistema para anticiparse y para planificar. Y además hoy ese debate ya no puede analizarse únicamente desde lo que ocurre dentro de nuestros hospitales o de nuestras comunidades autónomas, porque la pandemia y las tensiones geopolíticas de los últimos años nos han enseñado algo muy importante, y es que dependemos del exterior para cuestiones esenciales. Lo vimos con medicamentos, productos sanitarios, principios activos o determinadas tecnologías críticas. Y eso ha cambiado también la forma en que entendemos la contratación pública sanitaria, porque conceptos como resiliencia, autonomía estratégica o seguridad de suministro, que hace unos años parecían ajenos al derecho administrativo, yo soy profesora de derecho administrativo, bueno, profesora, casi profesora de derecho administrativo, forman hoy parte del debate cotidiano sobre contratación pública. Y todo ello tiene también una importante dimensión organizativa, pues sobre los poderes adjudicadores recaen decisiones cada vez más complejas en un contexto normativo creciente y cada vez más sofisticado, además.
con decisiones capaces de afectar a la innovación o incluso a la seguridad del suministro, lo que probablemente obliga a avanzar hacia fórmulas de cooperación y unión de esfuerzos que permitan concentrar capacidad técnica, experiencia y conocimiento especializado no solo entre el sector privado, sino también no solo entre el sector público, sino también con el sector privado, ¿no? Y en este contexto, quizá la compra conjunta y demanda agregada adquieren de alguna manera una dimensión distinta, ¿no? Tradicionalmente se justificaban sobre todo desde la eficiencia o economías de escala, pero hoy quizá cumplen también otra función, que es reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante escenarios de incertidumbre. Yo planteo debate y luego, si queréis tratarlo, adelante. Porque cuando cada hospital o cada entidad pública negocia aisladamente en mercados especialmente complejos y concentrados, su capacidad de influencia quizá es más limitada. Y la agregación de la demanda podría permitir unir capacidad de compra, mejorar la planificación y reforzar la posición pública frente a grandes operadores económicos. Pero bueno, tampoco creo que debamos caer en soluciones simplistas, porque la compra conjunta y la agregación de la demanda no es una solución mágica ni tampoco universal, ¿no? Si llevamos esta al extremo, también corremos el riesgo de generar contratos excesivamente rígidos, difíciles de adaptar y poco permeables a la innovación, y también podemos dañar en cierto sentido al mercado, ¿no? Y ahí aparece también una de las grandes tensiones que tenemos hoy encima de la mesa, y es cómo encontrar ese equilibrio entre la seguridad y estabilidad que aporta la compra conjunta y demanda agregada con la flexibilidad que exige la innovación sanitaria. Porque la medicina del futuro necesita, en mi opinión, estructuras capaces de incorporar tecnologías que evolucionan muy rápido. Y eso plantea preguntas jurídicas y organizativas muy complejas. ¿Cómo contratamos tecnologías que cambian constantemente? ¿Cómo evitamos que procedimientos muy rígidos terminen frenando la innovación? ¿Cómo compatibilizamos seguridad jurídica, eficiencia y capacidad de adaptación? Y precisamente para reflexionar sobre todas estas cuestiones y más, tenemos hoy la suerte de contar con tres perfiles muy distintos, que conocen muy bien estos problemas desde la práctica diaria. Y bueno, ya con esto damos la palabra a la siguiente mesa. Y en esta mesa redonda, que creo que puede aportar muchísimo en el ámbito que estamos estudiando, dado la cualificación de quienes la componen, ¿no? Realmente tenemos un problema con la compra sanitaria, que es un problema, bueno, múltiples problemas que condicionan en gran medida pues, la calidad de la atención sanitaria y diferencias notables en la atención sanitaria, en la calidad de la atención sanitaria, en función de dónde, en qué zona, en qué condiciones. Hace unos años pues, resultó muy esclarecedor, o por lo menos nos aportó una fotografía, pues el estudio de la IREF sobre la compra pública hospitalaria en España de medicamentos y tecnología sanitaria, en la medida en que, por un lado, el panorama que dibujaba era de enormes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Por un lado estaba Cataluña con un cumplimiento de 98%, creo recordar, de la legislación de compra de la ley de contratos del sector público y al parecer con unos niveles de funcionalidad y eficacia muy altos. Y en el otro extremo, la media era del 60% en el cumplimiento de la ley de contratos del sector público, lo cual no es una media entusiasmante para los que sean firmes partidarios del cumplimiento de la ley, pero había algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, que estábamos realmente a unos niveles en torno al 10%. Me consta que desde 2019, que es al momento que se referían los datos, esos datos han mejorado considerablemente, pero realmente un cumplimiento del 10% evidencia que hay algún tipo de problema a la hora de aplicar una ley y, sin embargo, contrasta con que en otra comunidad autónoma vecina, con una organización diferente, es verdad, se puedan conseguir unas cuotas muy diferentes. Por otra parte, una observación que reiteradamente hizo la Cámara de Cuentas aragonesa, a la cual esa situación de incumplimiento le parecía mal, es que lo que no se apreciaban eran grandes diferencias en los precios medios de compra
en función de que se cumpliese o no la ley de contratos del sector público, lo cual ya parece que nos está diciendo algo sobre que quizá la ley de contratos del sector público no aporta tanto valor como debería aportar cuando se cumple estrictamente y adecuadamente, como sucede en Cataluña, en contraste con lo que sucedía en Aragón. En alguna medida probablemente sigue sucediendo. Luego nos encontramos con que esto tampoco es un problema únicamente español o únicamente de algunas comunidades autónomas, ¿no? En el documento sobre mejores prácticas en la compra pública de medicamentos en Europa, que es un documento que también resultó muy esclarecedor, elaborado con el liderazgo del Ministerio de Sanidad austriaco y con gestores públicos de muchos de los países que forman parte de la Unión Europea, auspiciado por la Comisión Europea, publicado por la Comisión Europea, se ponía también el énfasis en una serie de cuestiones que pueden ser llamativas. La compra de medicamentos en Europa se hace fundamentalmente a precio. Se utilizan procedimientos abiertos en casi la totalidad de los casos, es decir, no hay un previo filtro de los licitadores en función de criterios de solvencia, sea económica o sea técnica. Es una compra más que fragmentada, atomizada, se compra fundamentalmente por cada establecimiento hospitalario. No hay algunas experiencias de compra centralizada no excesivas. El documento, por otra parte, era ambivalente entre respecto a la compra centralizada. Decía, en algunos casos puede dar resultados muy buenos, es intensiva en cuanto a esfuerzo, dedicación, y los errores que se puedan cometer en la compra centralizada se multiplican. Con lo cual, en algunos casos es necesaria, no siempre es la solución más adecuada. Y luego proponía algunas soluciones, el diálogo con los proveedores, sobre todo en cuestiones como las cláusulas ambientales, lo que pueden proporcionar, diálogo constante para saber lo que puede proporcionar el sector. Y planteaba también algunas cuestiones que nos pueden resultar un poco chocantes, ¿no? El sistema de multiadjudicatario, ¿no? Que en las licitaciones no alguien lo gane todo, sino que se puedan realizar lotes en función del mismo medicamento, no de distintos medicamentos, el mismo medicamento, porque se decía, con eso se mantiene la competencia a medio y largo plazo, se garantiza el suministro en mayor medida y los problemas de suministro son un problema creciente en todos los países europeos, yo diría que en todo el mundo. Hay diversos estudios en este sentido. Esos problemas están aumentando. Uno de los problemas puede ser el comprar a precio y no comprar por valor. Susana es una defensora a ultranza de la compra por valor. Y bueno, para afrontar estos y otros problemas que quieran suscitar ellos, pues tenemos a 3 ponentes en esta mesa redonda que están muy... Quizá el que menos presentación necesita porque juega en casa es Carlos Antón, que es director del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Nacional de Salud, procedente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por tanto, una visión amplia de la ley específica de los problemas que se suscitan en este campo. Luis Ginabert tiene un perfil diferente, es doctor en farmacia y máster en salud pública. Actualmente es el director de Innovación y Estrategia Digital del Hospital del Mar de Barcelona, pero tiene una amplísima experiencia también como director de Farmacia y Medicamentos del Servicio Catalán de Salud durante 17 años y del Consorcio de Salud y Social de Cataluña durante 4 años. Y hay un bagaje precisamente en la comunidad autónoma y el consorcio que mejores números tiene en cuanto al cumplimiento de la legislación de contratos. Por tanto, él probablemente nos puede hablar de cómo se consigue esto y si merece la pena realmente conseguirlo. Luego tenemos a Susana Álvarez Gómez, que es médico inspector, con una amplísima experiencia también en gestión, subdirectora general de contratación del Servicio Madrileño de Salud durante mucho tiempo, en tiempos muy difíciles. Te tocaron los tiempos
de la pandemia, en los cuales era realmente muy complicado atender a las necesidades que se estaban planteando. Has sido premiada reiteradamente por la gestión que hiciste, yo creo que fundamentalmente en esos momentos en que había una desorientación general y que había que buscar soluciones imaginativas y al mismo tiempo rigurosas para conseguir cubrir una situación absolutamente excepcional. Bueno, creo que lo más adecuado es una intervención inicial en que podáis plantear lo que consideréis más conveniente. Os pediría que no vayáis mucho más allá de los 15 o 20 minutos. Luego quizá podamos hacer un debate con el público o yo mismo os puedo plantear algunas cuestiones para eh, explorar los problemas, que son muchos, que se nos están suscitando en este ámbito, ¿no? Y bueno, no sé si alguien prefiere intervenir primero, quizá ya que estás en casa, es lo procedente, sí. Bueno, y un poco bueno, mi nombre es, como me han presentado, Carlos Antón, soy el director del Centro de Gestión Integral de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud. No soy sanitario, soy ingeniero, ingeniero en organización industrial e ingeniero técnico industrial. He llevado muchos proyectos, tanto en la empresa privada como bueno, pues en la administración. Y como muy bien has dicho, pues soy funcionario tanto del Estado como de la Administración Autonómica de Aragón. Llevo en el puesto desde el año 2024, 1 de enero de 2024, para ser concreto, y me ha cambiado, la presentación me la ha cambiado, pues porque te voy a contestar un poco al documento de la IDED, que realmente yo no sabía ni que existía antes de llegar aquí al puesto, pero sí que en cuanto llegué tuve que aprendérmelo porque me pidieron cuentas, o nos pidieron cuentas, mejor dicho, al Servicio Aragonés de Salud, por aquellos contratos que había hecho la Administración en el año 2019, como tú muy bien has dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Yo entré en el 24 y tenía que retrotraerme a unos contratos de unos años antes, donde yo no estaba, donde sí que tenía la suerte de que teníamos documentados, y es un poco paradójico, ¿no? Entonces, muchas veces el funcionamiento y las referencias normativas. En Aragón ha apostado por una centralización, en toda regla, de la central de compras. De hecho, ¿qué se pretende con la centralización? Pues intentar ser más eficientes, intentar mantener un sistema equilibrado y sostenible en el tiempo. ¿Y cómo lo estamos haciendo o cómo se está pretendiendo hacer? Pues muchas veces tener un sistema centralizado de compras no es sencillo. De hecho, Aragón concluyó su central de compras. Tenemos una central de compras y permitirme hacer un inciso. Ayer hizo uso de la IA para ver qué decía la IA de los sistemas de centralización. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que Aragón salimos muy mal parados porque no tenemos sistemas centralizados, porque nos comparaban con otras comunidades autónomas que yo digo, aquí han cambiado el nombre, porque nosotros tenemos un sistema centralizado muy maduro, muy desarrollado. De hecho, yo creo que somos referentes a nivel nacional, pues por la plataforma logística que tenemos y todas las fases en la compra que realizamos, pero que muchas veces no nos sabemos vender. No nos sabemos vender empezando por el puesto que yo ocupo. Centro de Gestión Integral de Proyectos Corporativos. ¿Qué es eso? Pues eso es simplemente un ente administrativo que engloba 6 subdirecciones. Una, la subdirección de compras y logística, que es donde se compra todo el material sanitario del Servicio Aragonés de Salud. 2, la subdirección de alta tecnología. Y 4, subdirecciones tecnológicas. Una de integración, una de seguridad de la información, otra de nuevos desarrollos, donde estarían englobados todos los proyectos de inteligencia artificial, y otra de gestión de servicio. Entonces, es una parte tecnológica y una parte que, digamos, no es tecnológica. ¿Por qué hago este hincapié? Pues un poco por la presentación que nos ha dicho Andrea. La importancia que tiene en el día de hoy no solamente la compra del material sanitario, sino de los equipamientos sanitarios. Antes comprabas equipos
Ahora compras equipos y esos equipos es equipo y tecnología. Tecnología que tiene que estar integrada. ¿Qué es que esté integrada? Es que se pueda hablar con los sistemas informáticos. Después tenemos la gran suerte de tener a Tony, que nos podrá explicar muchas veces nuevos proyectos y cómo se integra. Pero la verdad es que es un tema complejo. Bueno, sin desviarme de la presentación de qué hacemos en la subdirección de la compra de la central de compras es intentamos centralizar todos aquellos materiales sanitarios que podemos bueno, hacemos una compra centralizada para todos los hospitales y todos los centros de salud de Aragón, donde tenemos una red logística, no solamente de un almacén donde va toda la compra de material, sino una logística que va desde ese almacén a todos los hospitales y centros de salud de todo Aragón. ¿Por qué incido en Aragón? Porque tenemos a Madrid y tenemos a Cataluña. Si comparamos Madrid, Cataluña y Aragón, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Dispersión. Tema muy importante, hay que tenerlo en cuenta. No todas las comunidades autónomas de España somos iguales. Después, concentración poblacional. Madrid tiene una concentración poblacional que nosotros también la tenemos. ¿Dónde? En Zaragoza. Nosotros en Zaragoza, no me meto en el número de habitantes que tiene Zaragoza censado, sino la gente que está viviendo en Zaragoza es una parte muy importante. Cuando nosotros hacemos la distribución logística a Zaragoza, decimos que si no hay problemas en Zaragoza, tenemos el 80% de nuestros problemas solucionados. ¿Por qué? Porque tanto Huesca, como Teruel, como Barbastro, como Alcañiz, como Calatayud, o todos los sectores sanitarios, correspondería al 20% de la distribución. Con lo cual es un tema muy importante y que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay comunidades muy parecidas a la nuestra, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Andalucía no, porque Andalucía, a pesar de que es muy grande y podríamos pensar que tiene una gran dispersión, fijaros, Andalucía yo la comparo y la pongo muchas veces cuando doy ponencias como ejemplo. Digo, Aragón, comunidad autónoma, muy bien. Si me comparo con Málaga o con Granada, es que Málaga tiene más habitantes que todo Aragón. Ojo. Entonces, estamos hablando de una provincia que tiene más habitantes, con lo cual la dispersión poblacional que en un principio nos puede parecer que existe, no existe. Después, hablando en el tema concreto de la compra centralizada, ellos actualmente tienen distribuidos por provincias. Con lo cual dices, bueno, es que es lógico, es que tienen muchos Aragón unidos, además de que pueden hacer compras centralizadas superiores. Ahora en Madrid han hecho un centro un centro logístico para hacer compra centralizada. Bueno, muy bien. Hace poquito estuvimos escuchando una ponencia en Toledo y yo veía a la ponente pues que transmitía aquellas inquietudes que nosotros tuvimos hace pues 7, 8 años. Y la reflexión fue decir, falta comunicación. Falta comunicación entre las comunidades autónomas. No nos tenemos que engañar y esto tenemos que decirlo. Después, no estamos hablando solamente de compra centralizada del material sanitario. Estamos hablando que el material sanitario es la sangre de los hospitales. El material, si falta ese material, los médicos, que tanta falta decimos que no existen, personal de enfermería u otros personal que están en el sistema, no van a poder trabajar. Pero no solamente esto. Y si no hay tecnología, queremos ser eficientes, queremos ser sostenibles. Estamos haciendo, se habla de inteligencia artificial, de dónde vamos a ir, y yo siempre pregunto, ¿ya hemos hecho la transformación digital? Porque os he dicho que también soy director de las 4 subdirecciones tecnológicas. Yo voy a ponencias, a congresos, donde están los gurús, la gente experta de integración, de interoperatividad, de inteligencia artificial, y digo, qué poco sé. Y cuando llego a casa me pongo a estudiar. Y cuanto más estudio, veo que menos sé. ¿Y cómo llego a esta reflexión? Pues porque digo, fijaros, están hablando todos los expertos desde hace años de lo mismo y no llegan a una solución.
y me doy cuenta que hay 17 comunidades autónomas que yo, que he sido, me gusta hacer correr, me gusta correr, pues digo, hay 17 atletas que van a 17 velocidades. O sea, y tiene narices. Y perdona por la expresión, pero me da pena el decir, oye, ¿no tenemos un paraguas común? Que podía ser Ingesa, podía ser el Ministerio de Sanidad, que nos marcara las directrices, pero las directrices de verdad, ayudas. Ayudas, no solamente decirnos lo que tenemos que hacer, sino también con unas ayudas económicas que nos pueden aportar pues, esas necesidades que tenemos. Muchas veces yo veo que yo veo lo que está haciendo Madrid o lo que está haciendo Cataluña. Cataluña es más complicado, porque como son tantos y tienen tanto dinero, pues la verdad es que tengo que aprovechar, me meto un poquito con Tony, porque también tengo que decir que cuando empecé en el año 2024 fue una de las primeras personas que conocí, además en Madrid, en el Procure for Health, que fuimos a una jornada y me lo presentaron como uno de los expertos de la compra pública innovadora, y la verdad es que desde entonces lo sigo y bueno, tenemos muy buena relación. Pero bueno, un poquito, son aspectos, no sé cuántos minutos llevo, porque yo si no puedo... 10, o sea que te queda mucho tiempo, Bueno, no te entonces, preocupes. yo creo que tenemos que intentar ir poniendo los pilares para conseguir poco a poco ir llegando a que no haya comunidades que se vayan quedando atrás. En el tema de la compra pública centralizada, creo que hay comunidades que tenemos diferentes sistemas. El sistema gallego es muy parecido al aragonés, pero es muy diferente. Ellos tienen una nave o un centro logístico donde almacenan el material independiente de cada área sanitaria. Nosotros tenemos una nave logística donde tenemos material, donde no está identificado qué sector sanitario es este material, de este o de este otro, sino que hacemos una planificación y una logística en volumen, de decir, yo tengo un margen de un colchón de seguridad de una serie de días que hemos determinado en función de todos los recorridos logísticos que hacemos a todos nuestros centros. Además, eso nos permite tener unas cantidades. Esto se hace gracias al personal. Se habla muchas veces de la profesionalización. Nosotros es un tema que, estando en Aragón, yo muchas veces hablo con mi subdirector, que es realmente la piedra angular y sobre el que está llevando todo el tema de la compra centralizada en Aragón, José María Díaz Terrén, que es realmente el que tiene esa visión global y de planificación. A tal punto que, para que veáis, cuando hubo problemas de temas de aranceles, que Trump, el presidente de Estados Unidos, a nosotros que ¿habéis votado alguno en las elecciones? No, ¿verdad? Pero creo que es el presidente más influyente de todo el mundo. Porque además, según cómo se levante, ya no voy a decir si pierna derecha o izquierda, pero según cómo se levante nos influye a todos. Y es un tema muy importante. Pues fue muy gracioso que, pues con el tema de subir aranceles del 30 y tantos %, José María Chema, pues me dijo, Carlos, mira, he hecho un informe de todos los materiales que compramos, empresas que tienen su filial o que son americanas, y a ver la influencia. Nos quedamos perplejos de lo que nos podía repercutir. Pero es que esto mismo lo hizo cuando se empezaba a oír que si Estados Unidos iba a entrar en conflicto con Irán. Un tema muy peculiar que dices, bueno, pero como son proveedores americanos no nos influyen ya. ¿Pero y dónde están las fábricas? Porque no hemos hablado, pero la normativa, nos guste o no, nos influye. Existe una normativa ICI de prohibición de compra tecnológica. Entonces, podríamos hablar, vamos, esto da para otra jornada, Andrea, que lo sepas, el tema de la compra tecnológica y tal. Entonces, podríamos hablar, pero dices, hay que tenerlo muy en cuenta esto también. Hay aspectos que nos van a influir. Nosotros ahora llevamos ya tiempo haciendo una recopilación o un sobrealmacenamiento de nuestro colchón de seguridad
en previsión de lo que va a pasar. ¿Qué ocurre si mañana termina la guerra de Irán y empiezan a circular todos los barcos con petróleos, con materiales de la industria petroquímica? Pues lo que pasará es que hasta que se llegue a la normalidad van a pasar 2 o 3 meses. Y como he dicho al principio, los sistemas sanitarios, los hospitales, no paran, porque cuando uno está enfermo va a un hospital y no pide y no dice de no te puedo poner la vía porque no tengo o la venda o el apósito o el catéter o me tienen que operar y la prótesis no. Entonces, estos son temas a tener muy en cuenta. Y esto yo creo que tenemos que informar y que sepan también nuestros profesionales. Nosotros desde el Servicio Aragonés de Salud y concretamente desde la unidad administrativa en la cual yo soy el director, intentamos cambiar dinámicas de trabajo y dinámicas de contratación que se han tenido hasta ahora. Hasta ahora muchas veces eran desde los servicios de los hospitales quien instaba a comprar el material. Entonces, eso o los equipamientos, eso se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Eso está mal? No está mal, pero hay que saber con qué reglas de juego jugamos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes dotación presupuestaria, puedes hacerlo. Porque algo que hay que tener muy en cuenta, yo esto como estoy en un sitio donde tengo problemas muy grandes, siempre los divido y hago problemas más pequeños. Y entonces me los intento aplicar a mí. Y yo digo, venga, yo tengo un sueldo de X, muy bien. Si vivo por debajo de X, no tengo ningún problema. El problema es cuando vivo por encima de X, que si gasto más de lo que yo gano, pues entonces tengo que mirar a ver quién tengo alrededor y oye, aunque soy amigo de Tony, pues a lo mejor me tengo que ir a comer a su casa porque no puedo pagar. Esto que lo digo en plan de broma es en serio. ¿A qué me refiero? A que tenemos unos presupuestos, pero como todos sabemos, tenemos un problema en Aragón, porque tenemos presupuestos del año 2026. ¿Tuvimos presupuesto del año 2025? Sí, y tenemos ahora también prorrogados. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos un presupuesto, tenemos un dinero, una distribución económica que está hecha hace unos años. Si hablamos del incremento que tiene el sistema sanitario, no en Aragón, en Madrid, en Murcia, en Extremadura, en Cataluña, en cualquier sitio, va aumentando. Y después hay 3 campeones en el podio. Uno, personal, capítulo 1, donde más gasto sanitario hay. 2, farmacia, productos farmacéuticos. Recordaréis los que estuvisteis en unas ponencias en Panticosa, cuando escuchamos a la industria farmacéutica, el panorama que decían. ¿Y qué decían allí? Pues que tenemos muy pocas industrias en Europa, muy pocas industrias. ¿Eso qué implica? Suministro, falta de suministro. Que es un tema a tener muy en cuenta. Muchas veces los precios, y ahí se habló muchas veces de precio, de no solamente mirar el precio, sino ver en conjunto, pues esto hay que hacerlo. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, yo siempre digo, tienes problemas que muchas veces te dedicas al problema que tienes enfrente, pero tienes que echar un paso atrás para ver una visión mucho más amplia y ver y tener una estrategia, tener una planificación y saber hacia dónde quieres ir. Entonces, porque tengas presupuesto o no, lo que tendrás que hacer es adaptar tu gasto a ese dinero que tú tienes, a ese presupuesto. El no tener presupuesto tampoco es excusa, sino que tendrás que ver de aquellas partidas que puedes a lo mejor evitar y si en lugar de cambiar pues las sillas o el mobiliario que no es crítico, pues este año, pues a lo mejor hay que esperar de aquí a 2 años y explicarlo, que no pasa nada, porque yo cuando vaya a un hospital, al Clínico, al Servet, al Rollo Villanova, vea que es viejo. Ahora muchas veces se oye de que vamos a inaugurar 2 hospitales, el de Alcañiz y el Hospital Nuevo de Teruel. Y lo que sale en prensa es que se iniciaron hace 10 años. Pero lo que no se explica es por qué se ha tardado tanto.
Eso es un tema que no se está dando la información veraz a la ciudadanía, porque hay que también contar lo que cuesta, lo que nos gastamos en comprar de material sanitario, lo que cuesta una prótesis, lo que cuesta un tratamiento. Estos son temas que muchas veces el contarlo no quiere decir que lo tengamos que pagar. Y no digo yo que haya que privatizar, porque aquí al final, cuando según lo que dices, te tachan de que quieres privatizar y dices que no es eso, no es eso, ni mucho menos. Pero es un tema muy amplio y bueno, creo que he tocado muchos puntos Sí, y, desde luego. y bueno, pues vamos a ver un poco, creo que también he creado un poquito de debate con que veremos a ver, esto lo teníamos pactado, ¿eh? Tony me ha dicho, dice, bueno, Carlos, habla sobre todo de esto, que así entraremos en conflicto. Pues nada, le damos la palabra a Tony para que podáis solventar vuestro conflicto. Bueno, pues nada, no. Lo primero, muchas gracias por la invitación. No hay ningún conflicto, por supuesto que no. Y no me había dicho nada. Siempre hace lo mismo, o sea que. Pero ha abierto tantos temas que yo me los estaba apuntando, digo, ya no, y me he hecho un lío. O sea, mirar, me he hecho un lío y ahora a ver qué sale de aquí. ¿Eh? Porque yo le he dicho, yo voy a hablar en función de lo que digas, pero bueno. No, a ver, bueno, primero, gracias por la presentación, por todo. Bueno, yo vengo de Cataluña y ahora estoy de director de innovación en el Hospital del Mar, pero como decía, mi background viene sobre todo del ámbito del medicamento, donde un poquito pues, he adquirido más experiencia en esto, aunque os tengo que decir que lo de la experiencia del hospital es extraordinario. O sea, estoy flipando con todo esto, ¿no? Porque lo ves desde el macro, ¿no? Y después te acercas al micro y ahí ves ciertas cosas. Incluso a veces uno se arrepiente de lo que hizo en su vida anterior. Dice, pobrecitos, lo que les dijimos desde el macro para tener el micro cuando ves las dificultades. Bueno, yo creo que esto, yo vengo de Cataluña. Cataluña, la verdad es que podríamos decir que es el paradigma de la descentralización en este sentido. O sea, nosotros tenemos como una triple lógica, ¿no? Es decir, tenemos separado lo que es la planificación que la lleva el Departamento de Salud, de la financiación. Tenemos una aseguradora pública, una aseguradora que es el Servei Català de la Salud, que justamente se crea por la diversidad de la tercera lógica, que es que la provisión la dan pues, diferentes agentes, la mayoría, por no decir el 98% públicos, aunque sean consorcios entre Diputación, entre ayuntamientos, entre la Generalitat, que prácticamente está al 100% en todos los consorcios, pero un modelo que viene de una tradición más o menos descentralizada y que, por lo tanto, la compra y la contratación pública no es una competencia del Servicio Autonómico de Salud, no es una competencia de la aseguradora, es una competencia de los centros que lo hacen en función de lo que necesitan y en función de una planificación y una financiación, ¿vale? Todo esto, claro, genera una complejidad tremenda, o sea, tampoco es que recomiende mucho todo esto desde el punto de vista de la complejidad, lo podría recomendar de otras formas, pero tiene mucha heterogeneidad, hay fragmentación, los sistemas de información entre los distintos proveedores son distintos, con lo cual se hace difícil lo que es el seguimiento, la medida de todo esto desde un punto de vista centralizado. Pero por otro lado, tiene una cosa que para mí pues es una de los motores que hace que de que el sistema sanitario también pues tenga una cierta motivación para hacer cosas, que es lo que es la autonomía de gestión. Autonomía de gestión, ¿qué es? O sea, todos sabéis que no es lo mismo que yo ponga aquí una cesta de dinero y en función de tus necesidades vas cogiendo hasta que se acaban. Esto es un modelo. Y hay otro modelo en el cual te digo, no, aquí no hay cesta de dinero, envíame la factura de la actividad que yo te he contratado y te voy pagando. Claro, esto. Y además te voy pagando no en función de si esta agua vale 1 euro. Yo por esta agua te pago 0,60. Claro, esto como que espabila mucho, ¿no? Que claro, dices, si me paga 0,60, pues la voy a comprar por 0,50. Sobre todo porque son organizaciones sin ánimo de lucro, públicas, y por lo tanto todo esto es lo que hace que después
Y cuando ya la compras a 0,50, entonces dice, pues te la voy a pagar a 0,50, entonces la buscas a 0,40. Todo esto, esto desde un punto de vista de precio. Yo tengo una gráfica que intenté publicar en Lancet. No, porque es una broma. Y además es impublicable. Pero para que a mí me... Es que estamos en un momento como bastante sofisticado, ¿no? Es decir, yo hago una gráfica que es aquí en abscisas, ¿no? Ponemos el tiempo, desde los 80 hasta ahora, y en la vertical ponemos una variable nueva, que esta es la innovación que quería publicar, pero no que no lo aceptaron, porque es inaceptable, que es una variable que se llama grado de espabilamiento. ¿Vale? Entonces ves cómo estas curvas entre el sector sanitario, comprador y necesitado de tecnología, suministro de estas cosas, y el sector vendedor, ¿no? Serían los laboratorios, las empresas tecnológicas, todo esto. Pues claro, en los 80 esto, yo qué sé, ¿no? Había un gap muy grande. Pero esto, el sector público ha espabilado, pero que mucho, ¿vale? Ha espabilado mucho. Entonces estamos en un sitio donde ya no, yo creo que ya no es hablar del cómo, ¿no? Del cómo decir, bueno, lo hacemos centralizado, pues seguro que si tú tienes un modelo centralizado te va a ir muy bien centralizado. Si tienes un modelo descentralizado, pues te va bien con el modelo descentralizado. Y toda esta discusión de cómo hacer estas cosas, yo creo que ya no es esta la pregunta es el qué y el por qué. Es decir, ¿qué estamos contratando? ¿Qué estamos comprando? ¿Por qué estamos comprando? Estamos contratando todo esto, ¿no? Esto es un tema de volumen, es un tema de precio, seguramente es un tema de todo, ¿vale? Hay que hacer 2 másters en esta vida, ¿no? Yo no sé si todos los tenéis, pero yo os los recomiendo. Uno es aquí en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Un máster de sofisticación de todo esto, porque es un momento en el cual, y yo creo que Susana nos va a hablar mucho de compra por valor y cómo esto se hace. Esto es una sofisticación de la compra, porque claro, todo esto, pero esto está en el qué y el por qué. ¿Qué tenemos que comprar? Suministros, por supuesto, pero tenemos que comprar resultados de estos suministros, pues dependerá, ¿no? O qué tenemos que comprar. No sé, qué es lo que necesita el sistema, ¿no? Este es un máster que hay que hacer, pero después hay otro que si no lo habéis hecho hay que hacerlo porque también es interesante, que es el de realizar un viaje a Marrakech. ¿Vale? Entonces allí, no, lo digo porque sí. No, porque aquí hay 2 preguntas. O sea, ¿esto de la compra es para ahorrar o es para generar un modelo sanitario que dé respuesta a todas las necesidades que tenemos? Y estos son 2 preguntas que seguramente son las 2, van juntas probablemente, pero que tienen abordajes diferentes. Cuando tengas que ahorrar, yo creo que donde te lo explican mejor es en los países donde todo esto de la negociación es una cosa. A mí todo este tema que yo creo que es fundamental, como que, bueno, pues yo creo que ya funciona, no sé, es decir, no sé. Tampoco estoy muy a favor ni tengo muy claro que a más volumen, a menor precio, ¿eh? ¿Por qué? Porque los modelos también centralizados lo que generan es una complejidad en llegar al último metro, ¿no? En el último metro es donde se deciden muchas cosas, ¿vale? Y por lo tanto ahí... pero bueno, yo no quería ir por ahí porque yo quería ir a que si la pregunta es... O sea, la pregunta que además se intenta formular aquí, ¿no? Que me parece bastante interesante, es ver si realmente, yo la he transformado un poquito, no sé si es la que da, pero si realmente la compra puede ser él o un instrumento para poder innovar y que demos respuesta a estas necesidades del sistema sanitario que decíais, ¿no? Estamos frenando la medicina del futuro. Claro, la medicina del futuro, pues estamos hablando de medicina personalizada, estamos hablando de tecnología muy de precisión. Todo esto probablemente los modelos de compra clásica no lo van a poder resolver. Por lo tanto, habrá que empezar a hacer
pues esto de preguntarse un poquito si lo que queremos es comprar resultados o lo que queremos es comprar tecnología, ¿vale? Y para hacer esto, yo creo que hay tres cosas que son básicas. La primera, porque sin esto yo creo que no se puede abordar, porque esto de verdad que no va de actos heroicos y de pilotos sin escalabilidad. Esto seguramente es necesario, es decir, en cualquier cosa que uno quiere hacer, pues primero hay los mártires y después pues viene la estructuración del tema y la cosa funciona. Pero esto no puede ser, esto no puede pivotar sobre que haya gente que dé su vida por ello y que además todo esto se quede en pilotos que después no se escalen, ¿vale? Por lo tanto, se necesita una cierta mirada estratégica. Entonces, para mí hay tres cosas. Primero, la visión. Visión y actitud, visión estratégica. Es decir, queremos ir a esto o a lo otro. Y esto es fundamental, porque esto nos genera ya que vaya bajando y estés en, pues esto, para decir algo así, en Marrakech o en Zaragoza. O sea, esto, o sea, son miradas, ¿no? Digo, oigan, pero ¿dónde tenemos el foco? ¿Dónde tenemos el foco? ¿Qué queremos? ¿Queremos comprar resultados? Pues habrá que medir resultados. Y si hay que medir resultados, pues hay que medir resultados. Ya está, no pasa nada. Eso es una cosa que es tenerla clara. La segunda, que tiene que haber unos ciertos incentivos a todo esto. Incentivos de todo tipo, porque si el incentivo es lo que nos pasa, que es un incentivo de comprar actividad y de comprar lo que se necesita para esta actividad, pues vamos a estar ahí. Claro, si el incentivo es decir, oiga, no, vayamos a los resultados, yo le voy a pagar por resultados. Por esto es tan importante lo que decía antes de las tarifas estas que dices, oye, yo le pago tanto y usted se espabila, ¿vale? Porque yo te puedo decir, porque si no, ¿qué nos pasa? Que tú puedes mejorar un proceso, y supongo que a todos os ha pasado, tú puedes mejorar un proceso que tienes que poner tú el dinero para ingresar menos dinero. Imagínate, ¿no? Que dices, voy a resolver este problema, te pagan por este problema, ¿eh? Te pagan por resolver un problema. No te pagan por prevenir este problema. Entonces tú previenes el problema con dinero tuyo y además no te llega el problema. Esto es una ruina, esto no puede ser, ¿no? No, estoy exagerando porque en el sector público con las listas de espera esto no pasa nada porque ya el problema se va. Pero sí que es verdad que se necesitan incentivos que tengan que ver con decir, oiga, nosotros lo que queremos es cobertura vacunal. Vamos a pagar por cobertura vacunal. Vamos a pagar por cobertura vacunal. Y usted espabilese en comprar las vacunas que tenga que comprar, pero es cobertura vacunal. Porque comprar las vacunas muy baratas y que la cobertura vacunal sea como lo del año pasado, del 50%, esto no es una estrategia poblacional. Y los hospitales, cuando llega el invierno, pues se llenan de urgencias porque la gente no está vacunada poblacionalmente. Y nos hemos gastado un montón de dinero en vacunas. Esto sí, baratas. Baratas o... Entonces, lo que pasa es que yo mezclo las dos cosas, ¿eh? O sea, las vamos a comprar baratas igualmente y además con cobertura vacunal. O sea, los que estéis en el sector productivo, tampoco hace falta que digas, ostras tú, ahora las van a comprar más caras porque quieren comprar resultados. No, vamos a comprar resultados baratos. Digo porque, no, porque si no me parecería que eso sería demagogia. Esto es que cuando digo barato, hay que comprar al mejor precio posible. Esto faltaría más, ¿no? Pero sobre todo resultados. Y el último, pues un poquito también de método y acabo con esto, porque he dicho lo de los actos heroicos. Yo creo que es muy importante cultivar, o sea, si queremos que esto despegue o que hacerlo que no sean simplemente pilotos, hay que generar un ecosistema innovador, un ecosistema que hable de integrar a todos los agentes, no solo al equipo de contratación, por supuesto a los clínicos, pero por supuesto también al propio servicio de salud, por supuesto también a otros hospitales, hacer pues esta agregación con otros hospitales, con las universidades que tienen determinadas
en determinados hospitales mucho talento para estas cosas. Con la empresa privada hay que generar este ecosistema, porque si no, al final, cada vez que tienes que hacer un contrato es una, o sea, es una capacidad, una intensificación de esfuerzos tremenda. Entonces, no, ya tenemos el ecosistema. Necesitamos socios estratégicos, necesitamos socios tecnológicos. Y esto está en el sector privado que le vamos a comprar esto. Por supuesto que se lo vamos a comprar. Pero vamos a tener que hacer modelos que sean ya como funcione como más fáciles. Y termino con una cosa que leía hace poco del libro, que releía del libro de Harari, de Sapiens, porque la clave ya la tenemos. Otra cosa es que no la acabamos de utilizar, ¿no? Harari en su libro empieza definiendo lo que es un género y una especie, ¿vale? Y en esta definición de género-especie nos dice, ¿ustedes se han preguntado por qué del género pantera tenemos el león, tenemos, no sé, pues el tigre, tenemos varios, ¿no? Varias especies del género. ¿Ustedes se han preguntado por qué del género Homo solo está el Sapiens? Esto es bueno, esto, ¿eh? Solo hay uno, ¿eh? Una especie del Sapiens. Esto quiere decir que el Sapiens, para lo bueno y para lo malo, es muy potente, ¿vale? Muy potente. Quiere decir que el Homo Sapiens convivió con otros homos, pero se los cargó. Se los cargó y fue el que se puso en el final de la pirámide. ¿Y cuál fue la estrategia? Y por esto es el mensaje final, que es lo que nosotros tenemos que hacer también con la compra y todo. Y el mensaje es que el Homo sapiens, que era más débil que el Erectus y el no sé qué, los que convivieron con él, ganó la partida evolutivamente por la propiedad colaborativa. Propiedad colaborativa. Y ahí está el tema. No se puede enfocar esto sin propiedad colaborativa. Entonces, si tú generas el ecosistema, hay propiedad colaborativa, esto fluye y empiezan a salir estas visiones pues un poquito más estratégicas, pues empiezan a salir estos incentivos para tal y después que se genera pues esta posibilidad de hacer una compra distinta. No sé si aquí termino. Muy bien. Me he metido poco, ¿eh? Sí, ciertamente. Pues nada, Susana, Pues a mí me vais a tienes la dejar palabra. que me levante, que me presta, como dicen en algunas tierras del norte de España. Sí, sí. Bueno, primero aprovecho, por supuesto, para dar las gracias a tu presentación. Gracias, como siempre, Gerardo. Es un gusto estar acompañada de dos ponentes de la categoría y de la calidad, no solo profesional, sino humana, tanto de Carlos como de Tony. Y, por supuesto, muchas gracias a la organizadora de este evento y que haya pensado en mí para participar, como es Carmen Bellanueva. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, empezaré diciéndoos que yo no voy a hablar de Madrid. No voy a hablar de Madrid, diréis, ¿por qué? Bueno, muy fácil, porque como muy bien ha dicho anteriormente Gerardo, yo he sido la subdirectora general de contratación del Servicio Madrileño de Salud hasta hace algún tiempo, mucho, y en aquel departamento, pues evidentemente teníamos la responsabilidad y el honor de hacer la compra centralizada de los bienes, servicios, obras para el conjunto de los 34 hospitales de Madrid y los más de 460 centros de salud. Por lo tanto, esa era nuestra actividad. Esa actividad evidentemente desapareció en el momento que se organiza, hablando de organización, en Madrid un ente diferente, que no era la Subdirección General de Contratación, sino que es una agencia de contratación sanitaria que ha heredado, con un aumento importante de los recursos, tanto humanos como económicos, ha heredado las mismas funciones, comprar centralizadamente. Por lo tanto, yo, como no estoy ahora mismo en la actividad centralizadora, no me dedico a la compra, no estoy dentro de esa agencia, evidentemente, a partir de ahora, todo lo que voy a decir, lo voy a decir desde mi conocimiento y mi experiencia personal. Por lo tanto, no está unido para nada a la situación madrileña. El título de la jornada, como muy bien decía en la presentación Andrea, organizar para contratar mejor sostenibilidad y equidad en la sanidad pública del siglo XXI, con un subtítulo muy interesante al que daré o intentaré dar respuesta al final. Eso de, ¿está nuestra organización sanitaria frenando la medicina del futuro? Yo creo que estáis todos de acuerdo si yo digo que, evidentemente, parece que organizar la contratación pública bajo el paraguas de la centralización parece que se ha convertido en la panacea. El hecho en sí mismo de centralizar parece que nos va a resolver
las ineficiencias, las dificultades, los retos que tenemos en la compra pública. Dificultades e ineficiencias que no las digo yo, las dice el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, ya en aquel informe número 28 del año 23. Es como si bajo el paraguas, alguien ha hablado del paraguas, ¿no?, de la centralización, fuéramos capaces de convertir la compra pública en ese instrumento estratégico que dé respuesta a las necesidades de la sociedad en el ámbito sanitario. Da esa sensación. Bueno, evidentemente yo creo que cualquier proyecto de centralización tiene que tener una mirada más amplia, también lo han dicho los compañeros. No podemos estar mirando solo el cortoplacismo, sino que tenemos que ser capaces de implantar un desarrollo, una organización que vaya mucho más allá de la agregación de la demanda, mucho más allá de la agregación de la demanda, y que el objetivo no sea exclusivamente el precio, pues si no, estaremos nosotros mismos autolimitándonos, ¿no? Lo que está claro es que lo que parece en la práctica generalizada es que al final la centralización lo que hacemos es tramitar, en palabras de Martín Blanco, no son mías, un montón más grande. Lo que antes se compraba distribuidamente en distintos entes, lo que hacemos ahora es de repente ponerlo todo junto y hacer una compra mucho más grande. Pero de esto no se trata, o al menos así yo lo pienso, que no se trata de esto. Se trata de otra cosa, se trata de convertir la compra pública realmente, y no solo decirlo, sino llevarlo a la práctica, en esa herramienta estratégica o inteligente o responsable, o como queramos llamarla, innovadora al final, donde podamos hacer un buen uso de los recursos públicos, porque al final no se nos tiene que olvidar esto. Estamos haciendo un uso de los recursos públicos. ¿Para qué? Pues para poder dar cobertura a lo que viene llamándose el paradigma de la atención, que es la atención basada en valor, que es esa atención focalizada en el que recibe la atención, que en el fondo es el paciente. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir esos bienes, esos servicios, suministros que faciliten, lógicamente, esa atención basada en valor y que además lo hagamos de una manera equitativa, y se ha hablado aquí de diferencias autonómicas, y de una manera sostenible. No solamente tenemos que pensar en los pacientes o en los ciudadanos de hoy, tenemos que pensar en los del mañana. Y lo que no podemos es comprometer esa sostenibilidad de futuro utilizando recursos de futuro en presente. Estaríamos haciendo un pan, perdonad la expresión, como unas tortas. Lo que está claro es que además tenemos una ley, la ley de contratos, que deriva de unas directivas del año 14, tenemos una estrategia nacional del año 2023 al 2026, tenemos lo que dice el Consejo de Europa y al final lo que se está diciendo es que la compra tiene que ser aquella que consiga la mejor relación calidad-precio, que se nos llena la boca, pero a veces no sabemos muy bien lo que significa esto. Apoyar, además, la transición hacia una economía más ecológica, hacia una economía más innovadora, hacia una economía circular, hacia una economía, en el fondo, más eficiente, con esa visión geoestratégica que aquí los compañeros un poquito han explicado en sus presentaciones. Lo que está claro es que, por otra parte, la compra centralizada no es otra cosa que una compra agregada. Sumo más cantidad. Eso está claro, no lo vamos a poner en duda. Pero el fin, como os decía, no puede ser obtener ventajas económicas por el simple hecho de comprar más. Ni tampoco puede ser una ventaja competitiva frente a operadores económicos, porque entonces estaríamos fragmentando también el propio sistema, ¿no? Yo creo que la centralización se tiene que acercar a las necesidades asistenciales. Y abro un paréntesis porque alguien lo ha comentado. Efectivamente, soy médico, vengo de la clínica, he trabajado en gestión en hospitales y he llegado a los servicios centrales, con lo cual la visión, ¿no?, de la sensibilidad de lo que necesitan realmente nuestros hospitales, evidentemente creo que la tengo. En cualquier caso, como os decía, no se trata de crear estructuras, megaestructuras o muy llamativas, no se trata de modificar los organigramas de las comunidades autónomas, no se trata ni tan siquiera de repartir cargos de carácter seductores con funciones más o menos, si en el fondo estamos actuando sin planificación, con un catálogo de productos absolutamente ingobernable, sin una lógica y logística operativa, sin análisis, sin datos, o sin un robusto sistema de información y, por supuesto, sin un adecuado control presupuestario. Si todo esto nos falla, lo demás que organicemos realmente no nos vale. También se ha dicho aquí, lo han dicho los compañeros, la sanidad está transferida a las 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma es un mundo, en tamaño, en recursos, en población. Somos distintas cada comunidad autónoma, pero sí tenemos algo en común, que es la norma, la ley de contratos. Y además tenemos otra cosa, yo creo que fundamental, que debería ser nuestro objetivo final. Tenemos un altísimo nivel de prestaciones sanitarias que tenemos que mantener y que, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo común de mantener ese nivel de prestaciones y, además, no solamente mantenerlo hoy, sino permitir que en el futuro sigamos siendo capaces de introducir toda la tecnología que necesitan nuestros profesionales para atender a los ciudadanos, porque al final
Tardaremos más, tardaremos menos, pero todos necesitaremos de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, hay muchos retos encima de la mesa. Evidentemente, mejorar en la compra la calidad de lo que compramos, yo creo que eso es fundamental. Ahorrar, sí, pero en cuanto al procedimiento, en cuanto a los tiempos de la tramitación, yo creo que eso es una necesidad imperiosa. Es verdad que tenemos una ley que es una transposición de unas directivas europeas, pero es una ley tremendamente procedimental. Estamos más preocupados de cuál es el paso siguiente que tengo que hacer en la tramitación del expediente que en agilizar y aligerar esa carga administrativa que realmente no aporta absolutamente nada. Evidentemente, hay que incluir, como muy bien dice la norma, esos criterios medioambientales, sociales, innovadores, tecnológicos, etcétera. Claro que también hay que implementar inteligencia artificial y digitalización porque nos aliviará, no nos va a sustituir, pero sí que nos va a aliviar en cuanto a la simplificación de los procedimientos. Yo creo que eso es importante. Tenemos que hacer un correcto seguimiento de nuestros expedientes, que muchas veces por la premura terminamos un expediente, nos olvidamos, nos metemos con el siguiente y lo dejamos ahí, no sabemos medir después el resultado de ese expediente que hemos puesto en marcha. La profesionalización, se habla mucho de ella, que debe de ser no solo de las personas que forman parte de los órganos de compra, debe de ampliarse también a los propios operadores económicos, al propio colectivo del sector sanitario que en algún momento tiene algo que decir a la hora de decidir qué es lo que se va a comprar. Evidentemente, como dice la ley, y es uno de sus objetivos, además de la compra basada en valor o basada en la mejor relación calidad-precio, hay que evitar, evidentemente, un uso inadecuado de los recursos, por lo tanto, la corrupción. Hay que consolidar la planificación, yo creo que es fundamental, y hay que mejorar claramente la transparencia y la publicidad. Y esto lo voy a unir, lo voy a comentar con la necesidad de compartir, que habéis dicho antes, qué está haciendo el vecino, ¿no? en estas cosas. Bueno, lo que está claro de todas maneras es que centralizar es algo que viene dentro de nuestra norma. Efectivamente, en el artículo 218 de la ley habla de que dentro de los sistemas de racionalización uno de ellos es la centralización, pero no nos olvidemos lo que dice o lo que significa racionalizar en nuestro léxico castellano. Racionalizar no es otra cosa que simplificar, que optimizar recursos, que ordenar procesos, que estandarizar de una manera lógica, pero eso no significa que definamos mejor el objeto del contrato. Eso no significa que definamos mejor qué tipo de contrato voy a hacer o qué procedimiento voy a utilizar. Eso no significa cómo voy a hacer el seguimiento del contrato. Por lo tanto, pongamos cada cosa en su sitio para tener un poco la visión más completa. Llegado a este punto, la pregunta sería, bueno, muy bien, vale, pero ¿qué se necesita para una adecuada centralización? Y voy a intentar dar respuesta en este caso a Andrea. ¿Qué se necesita, no? Bueno, pues yo voy a decir lo que se necesita desde mi experiencia, como os decía antes, desde mi experiencia. Y lo primero que se necesita, desde luego, es una correcta planificación. Si yo no sé qué contratos voy a hacer, en qué calendario los voy a desarrollar, cuáles son las prioridades de esos contratos, cómo voy a utilizar o qué tipo de procedimiento voy a utilizar o qué tipo de contrato voy a utilizar, realmente estoy bastante vendida y bastante perdida. Pero yo no me quedaría solo con esa planificación, que además en el sector nuestro creo que tiene que ser una planificación no anual, sino muchas veces plurianual, por las necesidades, lógicamente, de nuestros centros sanitarios. Yo creo que hace falta además un plan estratégico de contratación. ¿Y qué es un plan estratégico? Y se ha comentado también un poquito aquí. Aquel que sea capaz de alinear la contratación pública con las políticas públicas, con la innovación, con los problemas geoestratégicos, con los temas medioambientales, con la sostenibilidad económica, con la economía circular. Tenemos también que tener ese plan estratégico y no solo el plan de la relación de qué contratos he pensado que tengo que sacar, en qué periodo, cómo, de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos también que hacer para hacer una buena centralización? Definir qué vamos a comprar, qué productos vamos a comprar. Y evidentemente hay productos que son claramente estratégicos. Cuando me presentaba Gerardo hablaba de la época de la pandemia. Es que ahí empezamos a pensar que había productos estratégicos, no lo habíamos pensado nunca. Productos que por su dependencia o por sus necesidades no podemos esperar a tenerlas en el último momento bajo el toque de campana porque no los vamos a conseguir. Por lo tanto, es importante saber qué vamos a centralizar desde el punto de vista de no solo esos productos estratégicos, sino también cuáles son las necesidades de nuestros hospitales, qué realmente necesitan. Y cuando hablo de las necesidades de nuestros hospitales, evidentemente también entiendo que hay necesidades de nuestros hospitales que no se pueden centralizar, que hay que dejarle la potestad de que ellos decidan esa compra porque tienen ese impacto concreto, específico, asistencial en ese centro y no son comunes al resto de los centros. Por lo tanto, la centralización no tiene que ser para anular al resto de los hospitales, ni muchísimo menos. Esto no significa que no conozcamos los planes de compra de los hospitales y que incluso no validemos esos planes de compra. ¿Por qué? Porque pueden entrar en colisión con la planificación centralizada.
Por lo tanto, eso lo tenemos que conocer. Y que incluso les autoricemos a la licitación de aquello que efectivamente les diferencia y necesitan concretamente un centro frente a otro. Y esto lo hacíamos, por ejemplo, en la Subdirección General. Conocer el plan de compras de los centros, validarles aquellos expedientes que no se iban a centralizar y, por lo tanto, dejar que se pudieran licitar externamente. ¿Qué es importante? La catalogación. Si no sabemos qué productos tenemos, si no los llamamos igual, si no los tenemos estandarizados, si no definimos cómo entran y cómo salen en un catálogo común, vamos a tener un problema, porque cada uno va a llamar a las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, yo creo que cuando estamos hablando de centralización, tenemos que hablar el mismo idioma. Y el mismo idioma, en el caso de los productos, es tener un catálogo absolutamente común, donde, evidentemente, no solamente les llamemos igual y sepamos cómo entran y cómo salen los productos, cuando la tecnología evidentemente avanza o cambia, sino porque además vamos a evitar algo importante: las obsolescencias, las caducidades, el no control del pacto de consumo. Es decir, hay muchas externalidades, además de lo que es un catálogo per se, como para dejarlo escapar. Unidad de catálogo que efectivamente nosotros, por ejemplo, en aquella extinta subdirección teníamos. Se ha hablado también de la necesidad de contar con los demás. Grupos de expertos. No pasa nada porque nos sentemos con los clínicos, no pasa nada porque nos sentemos con el personal de enfermería, no pasa nada porque nos sentemos con el personal de mantenimiento, en función de cuál va a ser el objeto de nuestro contrato. Y hay que escucharles, porque los pliegos nos van a ayudar a hacerlo, los pliegos técnicos, todos estos profesionales. Y yo no iba a hablar de sangre, pero iba a hablar de corazón. Y en el fondo, para mí, me parece que centralizar no puede ser alejarse del cuore de nuestro sistema sanitario. Y el cuore de nuestro sistema sanitario son los hospitales y los centros sanitarios. Por lo tanto, yo creo que eso es importante y no debemos, desde la centralización, empobrecer esas relaciones con nuestros centros sanitarios, sino al contrario, la centralización yo creo que lo que tiene que tener es una clara vocación de servicio hacia esos centros y no al revés. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco el posicionamiento. Se ha hablado de logística y yo creo que también es importante tener una logística centralizada que garantice pues toda la cadena de suministro, desde que decides hacer la adquisición, la recepción del material, hasta la entrega definitiva y final en el punto de destino donde se va a utilizar en el hospital correspondiente. Yo creo que, por lo tanto, tener una logística sanitaria centralizada me parece que es absolutamente fundamental y porque además influye, como os decía, también en que no haya caducidades, obsolescencias, que sepamos qué estamos introduciendo, cómo utilizar los productos, cómo hacerlo, ¿no? Evidentemente, en aquella época nuestra, en la subdirección, sí que es verdad que montamos por primera vez una central logística en Madrid. Una central logística que no existía. Aprovechamos el tirón de la pandemia para poder hacerlo e introducimos cosas en las que yo personalmente me encuentro tremendamente satisfecha, que era cómo compartir productos entre centros, simplemente porque facilitábamos que los centros se hablaran. Y os pongo algún ejemplo concreto. A veces ocurre, a veces un hospital tiene un material que por la razón que sea no le va a dar salida. Lo compró en su momento, pero no le va a dar salida. Y es un material que evidentemente puede utilizar otro hospital. Facilitemos ese intercambio también y que no se tire el material al final y que se utilice porque, como decía al principio, estamos utilizando recursos públicos. Un potente sistema de información. Sin un potente sistema de información, yo creo que la centralización no funciona. Un potente sistema de información que nos diga cómo estamos en este momento, cuáles son los contratos que tenemos, cuál es la premura, que nos ayude a hacer ese seguimiento y ese control de los expedientes en el corto plazo, pero también que nos permita pensar al medio y a largo plazo, que nos permita pensar hacia dónde debemos de ir, pensando siempre en dos impactos que para mí son o van de la mano y que son imprescindibles. El impacto asistencial que va a tener la compra y el impacto económico que va a tener esa compra. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano y las tenemos que desarrollar apoyándonos en saber qué es lo que tenemos entre manos. Por lo tanto, necesitamos un potente sistema de información. Por lo tanto, yo creo que al final todo lo que es desarrollar procedimientos para adquirir esos bienes, esos servicios, esos suministros, en el fondo, todas aquellas necesidades que demandan nuestros centros sanitarios, tenemos que garantizarlo poniendo el foco en la calidad de lo que estamos comprando, porque al final todo lo que compramos va a influir y va a impactar directamente en el proceso asistencial, en cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes. Y es ahí, desde esa visión de la importancia del impacto que tiene en el proceso asistencial, donde evidentemente algunos venimos defendiendo la compra basada en valor. ¿Por qué? Porque entendemos que a través de ese valor añadido de la compra, lo que estamos haciendo es impactar en eficacia o en eficiencia en los resultados de salud y en cómo atendemos en definitiva a nuestros pacientes, sin olvidar evidentemente el impacto económico que pueda tener ello. Por lo tanto, la compra basada en valor para nosotros es un instrumento que aborda no solo esto, sino el desafío de la sostenibilidad. Es decir, al final
Entendemos que estamos en una población, una sociedad cada vez afortunadamente más mayor, porque vivimos más, tenemos una esperanza de vida mayor, pero eso evidentemente reclama más atenciones sanitarias, es indudable. Estamos en una sociedad donde afortunadamente muchos procesos clínicos que antes eran agudos y que finalizaba con la vida del paciente en un periodo relativamente corto, pues afortunadamente se han convertido en patologías crónicas. Pensemos en los muchos cánceres que hay, que ya son enfermedades crónicas, pero claro, esa enfermedad crónica no significa nada más ni nada menos que ese paciente requiere un seguimiento, un tratamiento, una vigilancia y por lo tanto unos recursos que se tienen que poner a su disposición para mantenerle, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la contratación pública basada en valor es esa contratación innovadora, responsable, estratégica, inteligente, como queráis llamarla, cuyo camino es la famosa estrella polar de la calidad, que aquí es una frase muy, muy interesante y que a mí me encanta, por otro lado, y que en cualquier caso se tiene que consolidar en los términos que recoge la famosa Carta de Zaragoza. Y como estoy en Zaragoza, no me voy a inhibir para decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas, o al menos yo os voy a señalar algunas. Mejora los resultados de salud, mejora el cómo se está prestando la asistencia sanitaria. Y todo lo que compremos que afecte a ese proceso asistencial, evidentemente, está aportando ese valor añadido. Segundo, porque hace un uso eficiente de los recursos. No estamos pensando solo en el aquí y ahora, en el presupuesto y tengo 3, me voy a gastar 2,5. Estamos pensando que a lo mejor tengo 3 y me voy a gastar los 3. Pero en el medio y largo plazo voy a mejorar eficientemente la atención de mis pacientes. Porque aquí no se trata de ahorrar ni de hacer una hucha. Se trata de utilizar bien los recursos, que es otra cosa diferente. Evidentemente hay que fomentar la innovación, hay que fomentar la traída de las empresas, hay que fomentar la economía, el trabajo, los aspectos sociales y económicos, sin duda. Y esto lo facilita. Y luego yo creo que tiene un factor importante de responsabilidad social en cuanto a todos los aspectos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la economía socialmente responsable, etc. No es fácil. Venimos hablando de compra basada en valor y nos cuesta arrancarla, nos cuesta ponerla encima de la mesa, nos cuesta desarrollarla en toda su plenitud, por muchas razones que luego en el debate podemos contar. Nosotros, digo nosotros, la Asociación Arge Salud y Sociedad a la que yo pertenezco, visto la dificultad a veces que existe para que esto se implemente con más fuerza y con más energía, aunque hay afortunadamente ya muchas experiencias en nuestro país, hemos desarrollado una guía sencillita, que he traído ahí el ejemplar para que lo veáis, con un objetivo claro, y es facilitar que se ponga en marcha de verdad la compra basada en valor. Que aquel o aquellos que deseen hacer un expediente que impacte realmente en el proceso asistencial desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista de la eficiencia, sepa cómo hacerlo. Y en este sentido, pues evidentemente definimos en esa guía no solamente los diferentes tipos de adquisición, porque no lo he dicho, pero nuestra norma nos permite, nos ayuda, lógicamente, a poder hacer la compra basada en valor. No es una opción, es una realidad. Recoge la guía muchas cosas, desde la idea primera de qué expediente voy a sacar hasta que lo adjudico y lo sigo. Todas las fases de cómo hay que hacerlo. Evidentemente hay recomendaciones tremendamente prácticas. ¿Cómo voy a definir la necesidad? ¿Tengo que definir el objeto definiendo voy a comprar un marcapasos o puedo definir el objeto diciendo que una solución integral que me solvente los problemas de los pacientes que tienen arritmias? Estamos pensando de otra manera, salimos de la forma de pensar. Y evidentemente hemos metido otra cosa que nos parece fundamental, casos ciertos, casos para que si yo voy a licitar algo pueda consultar algún caso de compra y diga, hombre, pues lo voy a adaptar a mi medio. Porque no hace falta que estemos todo el día inventando la rueda todos. Aprendamos de los demás, lo bueno y a veces también los errores para no repetirlos. Por lo tanto, eso es un poco lo que hemos hecho nosotros con nuestra guía. Voy a concluir ya. Y voy a concluir diciendo que las organizaciones tienen que cambiar a este cambio que yo creo que es un cambio cultural, es un cambio de forma de pensar, que además nos viene de Europa, estamos en un momento además de revisión de las directivas, etcétera, etcétera, y que debemos dotarnos de contenido, de un contenido adecuado, de liderazgos estratégicos, de liderazgos que sean capaces de trabajar en la multidisciplinaridad. Estamos hablando de abrirlo no solo a los técnicos de la compra, sino al resto de los actores que forman parte del ámbito sanitario. Que evidentemente la compra no se puede entender o su sinónimo no puede ser solo el precio. No lo puede ser, sino que hay que contribuir de alguna manera clara a potenciar, lógicamente, esa buena atención sanitaria y garantizarnos no solamente el nivel de prestaciones que tenemos ahora, sino poder seguir introduciendo la tecnología, porque la tecnología no va a parar. Y la tecnología, ya sabéis, que la vida media son 18 meses. Por lo tanto, si yo tardo además mucho en hacer el expediente, cuando lo saco ya estoy obsoleta porque ya hay otra cosa nueva. Pues vamos a ver si somos capaces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que claramente, además, la compra basada en valor está perfectamente alineada con nuestra norma.
Nuestra ley nos lo permite. Lo que viene de Europa no nos va a permitir, no lo va a exigir. Está bastante clara el camino. Pero tiene que estar en manos de profesionales. Hemos hablado antes de los profesionales, de la formación, de profesionales. Profesionales de alguna manera reconocidos, motivados. Se ha hablado también aquí de la motivación. Que sean expertos y que se trabaje desde esa visión de impacto positivo a lo que es la prestación sanitaria, independientemente, me vais a permitir, de que al final el expediente sea un expediente centralizado para un conjunto de entes, sea un expediente individualizado que genera solo un ente, o sea un expediente colaborativo entre entes distintos que deciden colaborativamente trabajar para formar un expediente nuevo que le resuelva sus necesidades. Yo voy a terminar ya con un dodecálogo y se lo voy a dedicar además a Carmen, que yo sé que le gustan mis decálogos. Esta vez voy a hacer un dodecálogo con C de cambio, de contratación, de compra, como queráis. Y algunas cosas se han dicho aquí. La primera, romper con el cortoplacismo. Si estamos pensando en el presupuesto anual, estamos muertos. Tenemos que tener la visión un poco más amplia, ver cómo voy a mejorar ese proceso asistencial, el coste de ese proceso asistencial, porque al final me va a producir un mejor uso de los recursos públicos para poder utilizarlo y reinvertir otra vez en el propio proceso asistencial, porque las necesidades siempre van a ser continuas. Por lo tanto, cortoplacismo hay que combatirlo. Compartir experiencias de éxito, lo hemos hecho en la guía. Si yo tengo una experiencia de éxito, copiármela. Si la tienes tú, te voy a copiar. Lo que no quiero es que estemos todos intentando de nuevo hacer el mismo camino. Confianza, también creo que se ha hablado antes. Yo creo que tiene que haber confianza entre todos los sectores o todos los agentes que formamos parte del sector, y no solamente entre lo que somos los técnicos o la parte de administración con la parte asistencial, sino además también con los operadores económicos, que tienen mucho que decir y que a veces nos ayudan, evidentemente, a ver soluciones que no se nos habían pasado por la imaginación, ¿no? Por lo tanto, confianza. Cooperación. Yo creo que tenemos que compartir el objetivo común de garantizarnos este alto nivel de prestaciones sanitarias, pero garantizárnoslo hoy, mañana y pasado mañana, hacerlo sostenible en el tiempo. Colaboración, lo que os decía, colaboremos distintos entes. No hace falta que sea una centralización al uso. Podemos colaborar entre distintos centros o entes totalmente independientes para, bueno, pues tener un objetivo común de un expediente de compra concreto. Comunicación, también se ha dicho antes. Si no hablamos, si yo me lo guardo, si yo no lo comparto, no se sabe. Hablemos, comuniquémonos entre todos. Coherencia. Falta mucha coherencia. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que se dice. No, vamos a ver si lo que decimos y hacemos y decimos coincide. Coherencia. Contribución o contribuir. Cada uno tenemos algo que aportar. Los clínicos tienen cosas que aportarnos en la compra. Los ingenieros, los económicos, los legales, la industria. Claro que todos tienen algo que añadir. Capacidad entendida desde el punto de vista de tener suficientes recursos. Es evidente que a veces adolecemos en los órganos de contratación de personal suficiente, es una realidad. Bueno, pues es verdad que se necesita tener recursos, pero muchas veces lo que necesitamos es motivar a nuestros recursos, a nuestro personal. Hay que motivar a nuestro personal. Conocimiento. Vaya tontería. Conocimiento para tener, yo creo que la suficiente sabiduría como para ser lo suficientemente humilde para reconocer que el otro va un poquito por delante y le puedo copiar y no pasa nada, ¿no? Conocer las propias limitaciones que pueda tener uno o su organización y aprender de los mejores. Yo creo que en eso es importante el conocimiento. Creatividad, otra C. Rompamos el siempre se ha hecho así. Salgamos de la caja, de la confortabilidad de buscar excusas, de la confortabilidad que a veces escucho y me pongo así un poco así, de no, es que la culpa la tienen los interventores. Hombre, pues no. No. O no, la tiene el asesor jurídico que me pone problemas en el expediente. Hombre, pues tampoco. Entonces no busquemos excusas y busquemos salir y pensar. Compromiso. Yo creo que cualquiera de nosotros deberíamos de tener un compromiso que va más allá del compromiso personal, del compromiso de la organización. Yo creo que tenemos la obligación de tener un compromiso social y yo creo que eso, al final, utilizando, como os decía antes, recursos de todos para todos, ¿no? Y luego yo creo que hay otro factor importante, y luego si se quiere se debate más o menos, que es la necesidad de un cierto grado de consenso entre lo técnico y lo político.
Yo creo que a veces la política baja mucho al terreno de lo técnico y a veces lo técnico se deja comer el terreno por lo político. Yo creo que hay que buscar un consenso que facilite precisamente esa visión estratégica de largo plazo de la cual yo creo que nos vamos a poder beneficiar todos como sociedad en su conjunto. Lo dejo aquí para ya el debate. Ya me siento. Gracias. Bueno. Muchas gracias a los tres ponentes. Y bueno, por romper el fuego, yo quería bajar un poco el balón al pasto, ¿no? O sea, hablábamos antes de la IREF. La IREF, después de cientos de páginas, bueno, igual exagero un poco, pero vamos, después de un informe muy largo en el que le parecen muy mal determinadas prácticas como los descuentos cruzados, que cuando se negocia la compra de un producto resulta que te estén dando facilidades en la compra de otro, cosa que le parece detestable y deleznable. Al final llega a dos recomendaciones que tampoco son para matarse. Una es: compren ustedes biosimilares en vez de medicamentos biológicos originales. Bueno, puede ser un mecanismo de ahorro, tampoco sé si... Y luego compren directamente lo que son medicamentos exclusivos. No tiene sentido seguir un procedimiento negociado sin publicidad que lleva, si eres muy eficiente, 2 meses para comprar algo que necesitas a un precio previamente predeterminado para todo el Sistema Nacional de Salud. Y esto está siendo imposible de llevar adelante. O sea, es una cosa en la que parece que hay un consenso general de todos, menos del Ministerio de Hacienda, que ve ahí un enorme peligro de la posibilidad de que se pueda articular esos mecanismos más sencillos, ¿no? Y luego, el valor. Hablamos del valor. El valor que tiene que ser algo mensurable. El valor que tiene que ser algo... ¿Quién es la persona adecuada para identificar el valor? La organización sanitaria permite identificar valor, permite comprobar, medir el valor que se obtiene como elemento necesario para mejora continua en la compra. ¿Cómo lo definimos? Bueno, no sé si queréis... Yo creo que la palabra valor depende mucho del actor o de la persona bueno, que la está, que la está pensando y que la va a definir. ¿A qué me refiero? No es lo mismo valor desde el punto de vista del paciente que valor desde el punto de vista, como tú lo acabas de decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico, o sea, de la sociedad. O sea, la palabra valor yo pienso que hay que referenciarla muy claro porque estoy totalmente de acuerdo con toda la exposición que ha dicho Susana, pero es que el tema de valor, cuando estás, nosotros uno de los problemas que muchas veces identificamos o que tenemos es que dices, no es que tengas problemas ni con intervención, ni con gestión presupuestaria. No, no. Lo que pasa es que muchas veces parece que hablamos de forma diferente, porque el tema del normativo es un corsé que realmente tienes que seguirlo, porque después es los, los puntos por los cuales te miran, es el incumplimiento o los pasos que te has saltado. Entonces, eso es un tema muy a tener en cuenta a la hora de sacar un expediente. Los expedientes nosotros, por ejemplo, algo que decimos y que desde el punto de vista de central de compra nos aportaría valor sería el no tener la intervención previa que tienen, por ejemplo, que no tienen, por ejemplo, en los sectores sanitarios. Los sectores sanitarios, nosotros he dicho que tenemos una compra centralizada, pero dices, ¿tenéis todos los productos sanitarios centralizados? Te digo, no. No, pero ni nosotros ni nadie. Porque cuando miras en la IA sí que te dice que hay comunidades autónomas que lo tienen. Mentira, mentira. Nosotros estamos ahora colaborando con otras comunidades autónomas, ha salido en prensa, con Galicia, para intentar tener una compra colaborativa, agregada, llamémoslo como queramos, pero es decir, ¿para qué? Para intentar ser más eficientes, intentar tener más valor desde el punto de vista administrativo. Si Galicia está sacando un expediente que es el mismo que el mío, bueno, pues yo me agrego a ella. Si yo estoy sacando un expediente
pues bueno, yo lo saco y que se arregle a mí. Entonces, ¿es posible, pero algo es importante. ¿Tenemos un catálogo común? No, no. Tan difícil es que el ministerio, por ejemplo, nos llame a todas las comunidades autónomas y diga, tenéis que hablar. Me da igual hablar en catalán, que en gallego, que en euskera, que en castellano. Pero traer todos los catálogos, vamos a unificar, tener un mismo catálogo y así, cuando vas a hacer búsquedas, yo veo qué productos qué producto están comprando en otra comunidad y puedo compararlo, porque puedo ver que están comprando fruta, pero a lo mejor no las mismas manzanas o las mismas peras, con lo cual no puedo ver qué productos estoy comprando. Porque eso es muy importante, tienes que tener datos, pero datos de calidad. Y datos de calidad es tener un catálogo de calidad normalizado, común, que no sería nada difícil. El tema has comentado el tema de los productos farmacéuticos. ¿Quién establece el precio? Hay una gran cantidad, si hay exclusividad, ¿cuántos proveedores existen? Entonces, yo creo que hay una relación importante y tiene que haber una relación entre la administración y la empresa privada. Nosotros, algo que estamos impulsando últimamente es la colaboración con la empresa privada a través de sus organizaciones de FENIR. Tenemos la gran suerte de que estamos en Zaragoza, en Aragón, y tenemos una muy buena relación pues, con la Cátedra Universidad y Compra Pública de la Universidad de Zaragoza. Pedimos asesoramiento, eso es importantísimo. Y copiamos muy bien, porque si hay otras comunidades que ya han hecho algo, yo no voy a inventar la rueda está inventada y además sabemos las capacidades que tenemos. Hay otras comunidades que por población, por dotación presupuestaria, por otros aspectos, van por delante de nosotros, no pasa nada. Hay en otros aspectos que vamos nosotros por delante. Muchas veces Aragón, y con esto termino, creo que somos el laboratorio para poder probar algo aquí y después de, si funciona aquí, exportarlo a otros sitios. De hecho, nosotros muchas veces nos ofrecemos a las empresas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de desarrollo de software, a desarrollar cosas aquí y si funcionan en un hospital de Aragón, ¿por qué no va a funcionar en un hospital de Madrid? Nosotros tenemos aquí un número de hospitales muy controlado, pequeño, y dice, sí, tenemos el cuarto más hospital, el cuarto me parece que en número de camas o en capacidad por el Miguel Servet. Bueno, bien, pero el Miguel Servet no es un hospital, son 4 hospitales dentro de un hospital, o sea, entonces creo que tenemos, un campo de juego que se puede buscar mucho valor, pero el valor va a depender a quién le preguntes. El paciente te va a decir pues que se le cure, no tenga después recaídas, el sanitario que salve la vida, etcétera. Entonces, pues, Se habla de 2 cosas, ¿no? de las que has comentado. El tema de la colaboración. Evidentemente es genial que una comunidad autónoma colabore con otra a la hora de sacar un expediente común. Evidentemente se necesita un catálogo concreto. Parece que estamos hablando un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque en realidad esto ya ocurre en Europa. Es decir, en Europa ahora mismo hay una plataforma muy potente que ha hecho su catálogo común de productos sanitarios para que distintos hospitales o grupos de hospitales de distintos países de la Unión Europea vayan juntos en una compra agregada, pero de carácter colaborativo. Por lo tanto, eso ya está hecho. Yo creo que a veces basta con casi copiar lo que pasa alrededor. Eso por una parte con respecto a la compra colaborativa. Y eso no anula a nadie, porque realmente no anula la capacidad de compra de un ente con respecto a otro, de un hospital con respecto a otro, no anula a nadie, sino que al contrario suma sinergias. El tema del valor. Claro, el concepto es sencillo. Es decir, el concepto es, voy a comprar aquello que impacte mejorando u optimizando el proceso asistencial, bien en eficacia o bien en eficiencia. Eficiencia se entiende fácil. Voy a mejorar los costes de esa atención sanitaria. No voy a meter más. Pero desde el punto de vista de la eficacia, claro, que depende de quién. Si es el paciente, es evidente que va a medirse desde cómo se encuentra el paciente de mejorado, cuáles son los resultados en salud que él considera. Y aquí tenemos el ancho margen de los famosos PRONs y PREMs. Y entonces volvemos a lo de antes.
¿En todos los expedientes tengo que meter PROMs y PREMs? No, tendré que meterlos en aquel expediente que me resulte necesario hablar de eso. ¿Me tengo que inventar los PROMs y PREMs? No, puedo ir a ICON, puedo ir a otro sitio, a otras plataformas donde ya están definidos cuáles son esos PROMs y PREMs de pacientes que tienen esa patología. Y me da igual que el paciente con esa patología sea de Aragón, sea de Madrid o sea de Francia. Si es que me da igual, porque el problema del paciente que tiene una determinada patología y sus resultados de salud son comunes. Por lo tanto, tampoco tenemos que inventarlo. Pero si yo quiero medir resultados de salud en paciente, en mi expediente, buscaré eso. Si lo quiero buscar desde el punto de vista del médico, del asistencial, pues buscaré qué valor me aporta una determinada tecnología, la facilidad de uso, la rapidez en el diagnóstico, y meteré ese tipo de criterios en mi expediente, porque estoy midiendo el valor que me aporta esa tecnología desde el punto de vista del clínico. ¿Que quiero meter el valor en mi expediente desde el punto de vista de la organización? ¿Cómo me mejora el proceso asistencial desde el punto de vista de que evito urgencias, por ejemplo? Puedo disminuir el número de consultas, o puedo disminuir el número de pruebas que hago al paciente, o disminuyo la estancia hospitalaria. Estoy hablando de un valor para el conjunto de la organización. Que evidentemente, además, hay una cosa que yo creo que no debemos olvidar. Si somos capaces de aportar valor y de mejorar la eficacia del proceso, sí o sí estamos mejorando la eficiencia. Sí o sí. Por lo tanto, enfoquémonos ahí, no tanto en el tema económico, si queréis, sino en el tema de cómo lo mejoro. Si evidentemente yo estoy telemonitorizada en mi casa y solo si mi corazón se altera, le salta una alarma al médico y me hace ir, es evidentemente mucho mejor desde mi resultado de salud, desde el seguimiento del paciente y desde el coste de la organización que yo vaya ese día. Y no, por protocolo, cada 3 meses te vienes y te veo, porque hablaremos luego de otras ineficiencias organizativas. Por lo tanto, yo creo que el valor tenemos que buscarlo en función de cuál es la necesidad que yo voy a cubrir con el expediente concreto. Y en función de esa necesidad buscaré aquellos objetivos que aporten valor. Y los podré medir, porque podemos medir, claro que podemos medir el resultado desde el punto de vista del paciente. Ya se hace y hay expedientes. Claro que podemos medir cómo mejora la estancia media, cómo mejora lo que os decía, la organización hospitalaria del seguimiento del paciente desde que tiene la patología hasta que le hago el seguimiento. Hay expedientes que evidentemente existen, y me estoy acordando ahora en Cataluña del seguimiento del paciente que ha tenido un ictus. ¿Cómo le hago el seguimiento a través del año? Bueno, pues evidentemente puedo hacerlo y puedo medir cómo al final de ese expediente ha mejorado el proceso asistencial del paciente. Pero no solamente desde el punto de vista de la calidad de la eficacia, sino también desde el punto de vista económico. Hay expedientes que te miden, por ejemplo, cómo afecta, uno muy sencillo que tenemos en Madrid, la compra de los pañales, los pañales de incontinencia. Siempre se han comprado 300.000 millones de pañales. Y está tapando, ya nos olvidamos. Eso sí, lo más barato posible, porque como el uso es aquella manera, no. Compremos aquellos pañales que sean necesarios, pero contemos con el proveedor también, que a veces hay que comprometer al proveedor para que dé una formación a los enfermeros o enfermeras para ver en qué momento hay que cambiarlo y miramos si lo estamos haciendo bien a través, por ejemplo, de un factor clarísimo que supone coste, como es la disminución de la tasa de dermatitis atópica por utilizar el pañal indebidamente o más tiempo del necesario. Y es un objetivo, porque tampoco debemos de trastornarnos, tampoco tenemos que pensar, voy a hacer un expediente que le voy a meter objetivos de paciente, objetivos y ítems de medición de organización. No, si a veces basta con un objetivo, que lo podamos medir, que lo podrá medir consensuadamente la organización. Y evidentemente se tiene que sentir también cómodo el operador económico. No vale con que yo vaya y como soy administración le digo, no me lo has hecho, no te voy a pagar, por ejemplo. No, tiene que ser consensuado y hay que meterla en el equipo, en el seguimiento, que se nos olvida, de los contratos. ¿Estoy consiguiendo bajar la tasa de la dermatitis atópica que yo tenía en el hospital? ¿O estoy igual o estoy peor? Cuando el objetivo era ese. Y a lo mejor hay que dejar una parte del pago vinculado a la finalización del contrato para ver qué se ha conseguido en el ranking que se haya establecido ese objetivo. ¿Se puede hacer? Claro. ¿Hay expedientes? Claro. Si entráis en la página web de Arges, tenemos ya unos cuantos. Y si tenéis conocimiento de mano, los facilitáis, porque lo que queremos es que se conozca. Pero sin cambiar la idea de no hacer nada ahora, voy a hacer el super mega expediente que voy a meter ítems de todo tipo. No, caminemos. Vayamos paso a paso y vayamos midiendo. Y se puede medir. Claro que se puede medir. Fármacos. A ver, a mí cuando habéis hablado de biosimilares me ha venido la imagen de alguien en Panticosa diciendo que la caja del biosimilar no puede valer menos que una caja de chicles. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todo el tema del impacto económico, de la productividad, del bienestar social, etcétera, se cae de su peso. Construir, fabricar, tener un biosimilar, evidentemente no es fácil.
quiere una inversión por parte de las industrias. Si evidentemente el objetivo es lo saco a precio, lo bajo, pues probablemente vamos a tensionar tanto el tema económico que terminaremos teniendo roturas de stock. ¿Por qué? Porque al final las empresas no son tontas. Antes de vendernos a nosotros se van a vender fuera, que además lo tienen fácil. Con lo cual terminaremos con problemas de suministro y a veces lo hemos tenido y lo hemos sufrido en momentos difíciles. Bueno, es que tenemos que tener la visión más amplia, no puede ser solo precio. Evidentemente, sacar expedientes de productos exclusivos que no tienen competencia, os aseguro que es laborioso. Yo me estoy acordando de uno que sacamos en la subdirección, de 187 lotes de productos exclusivos para todo Madrid. Bueno, pues lo sacamos. ¿Se nos presentaron todas las empresas? Por supuesto que no. Solo adjudicamos 169 lotes, por lo cual nos quedó un porcentaje de lotes que las empresas dijeron, bueno, me voy a presentar a esto, como al final me van a tener que comprar igual, pero ya esto no me presento, que también hay que tenerlo en cuenta. Segundo, el criterio precio. No había otro criterio. Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en otros criterios o que sean exclusivos. ¿Cuánto me mejora ese fármaco exclusivo la sintomatología de mi paciente con esclerosis múltiple? Porque ellos defienden cuánto deficientes son. Pues si tanto deficientes eres, tanto deficiente yo te voy a pagar. También vamos a intentar hacer cosas. ¿Qué nos supuso aquel expediente, una vez adjudicado, etcétera? Pues que en el primer año de vigencia del expediente tuvimos 52 modificaciones, a una por semana. Vamos, que era una persona de mi equipo que se dedicaba solo a ese expediente. Solo, tú dedícate a ese expediente y no hagas otra cosa. ¿Por qué? Pues porque en la vida de un expediente de estas características se pierden patentes, se compran laboratorios, se compran productos, se bajan precios. Y dices, anda, mira, bajan el precio. Pues sí, también bajan el precio. Era precio, pues bajan el precio. Y todo eso conlleva una carga administrativa importante que hace que tengas un recurso vinculado. Es que fueron 52 movimientos en el primer año. En el primer año. ¿Es útil? ¿Es práctico? Hay modelos en Europa de compra de otra manera. ¿Dónde tenemos también dificultad? Y no lo podemos ocultar. ¿Cómo lo saco? Lo saco a precio, pero mi precio que no sea muy público. No vaya a ser que me tiren de las orejas porque no sé dónde lo compro, lo vendo a otro precio o en Europa no sé qué. Entonces, no, precio agregado. Vas a comprar 300 cajas, 300 millones, pero no sabemos a cuánto vale la caja. En fin, estas cosas que a veces nos pasan. Es decir, es mucho más complejo de lo que parece. No es tan fácil decir, bueno, al final es papeleo, saco el expediente, me lleva mucho tiempo, tengo una persona que haga el seguimiento. Hay muchas más cosas detrás. Y eso requiere un consenso entre todos y ponernos de acuerdo. ¿Cuánto de opacos vamos a ser? ¿Cuánto de transparentes vamos a ser? ¿Cómo vamos a medir, aunque sea la exclusividad? ¿Realmente requerimos que en la exclusividad tengamos que pedir toda la documentación? Es más, tenemos que pedir sistemáticamente toda la documentación a las empresas que reiteradamente se nos están presentando en los concursos. Me pregunto, ¿no? ¿Tenemos que hacerlo siempre? Si acabo de contratarle se me acaba de presentar una empresa, esta empresa, dentro de 15 días le vuelvo a pedir todo el papeleo. No sé, yo creo que a veces también tenemos que intentar confiar más, ser más transparentes. Pues nosotros no significa no ser transparentes, significa ser transparente, pero facilitemos un poco la forma de hacer. ¿No? Por lo tanto, evidentemente no es fácil, es un sector complicado, pero yo creo que tenemos margen de mejora importante, sobre todo si nos fundamentamos o nos basamos mucho en la idea de vamos a mantener esto y vamos a mantenerlo en estos altos niveles de prestaciones sanitarias a lo largo del tiempo. Y segundo, confiemos un poco más y seamos un poco más prácticos también entre todos, ¿no? Pues si no, yo creo que nos va a costar mucho salir de la situación. Bueno, ahora mismo te doy la palabra, pero los procedimientos negociados en España no se utilizan, no ya en el ámbito sanitario, sino en ninguno. O sea, culturalmente parece que el procedimiento negociado, que son procedimientos que están en la ley, que están en la directiva, que son procedimientos perfectamente legítimos, que en estos casos en los que, como dices, hay que colaborar con el operador económico, hay que consensuar resultados, indicadores, elementos que nos permitan medir el valor, el procedimiento negociado parece que sería el adecuado, porque precisamente es uno de los elementos que lo definen, que sea necesario definir determinados elementos de la licitación en colaboración con uno o con varios operadores económicos potenciales adjudicatarios, y sin embargo hay algún elemento, los distintos informes de la Comisión Europea señalan: en España no hay procedimientos negociados, no se negocia, no está muy por debajo
no sé qué lo impide y si podría ser una de las soluciones. Y de todas formas, te doy la palabra que No, hablar del negociado, ¿eh? Porque, yo lo que, no es que estoy un paso previo, es que yo creo que, para simplificar todo esto, sí, yo creo que lo complicamos mucho con hablar del cómo, la verdad. En el cómo es tan complejo y hablamos poco, o yo pienso que tendríamos que insistir más o igual que en el cómo, en el qué y el por qué. Entonces, porque ahí está la clave de todo, ¿no? Ahí está la clave de por qué hacemos esto. Yo ahora preguntaría, de todos los expedientes que tenemos encima de la mesa, ¿cuál, y de los que de los que están vigentes, ya llevamos un año y tal, perdón, ¿cuál es el resultado de este expediente? ¿Cuál es el resultado de este expediente? Y ya está. Pregunta fácil. Por lo tanto, el valor está en el resultado. Simplemente en el resultado. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Es que hemos diseñado el expediente, la compra de una manera, no sé cómo lo hemos hecho, pero es que no hemos puesto el resultado. Por mucho que negocies, no sé, podemos negociarlo, podemos hacer mil cosas. Pero el tema es, ¿cuál era el objetivo del contrato? Y el objetivo del contrato debería ser el resultado. Y si no ponemos esto, todo lo demás, bueno, nos complica mucho, incluso hasta podemos hacer valoraciones distintas de lo que es el valor o de que es el valor. Yo diría, el valor, vamos a poner el resultado, ¿vale? Vamos a poner el resultado. Como valor, yo lanzo un reto que ya lo llevo lanzando en algunos foros y tal, que digo, oye, pues no sé, yo no soy un especialista en contratación, ¿eh? Yo he estado yo encuentro a faltar en todos los expedientes, en todos, casi, en todos. Y si probarlo, a ver si cuela y a ver qué pasa. Una cláusula final que ponga: el coste total de este contrato estará determinado por los resultados del mismo. Y incluye un anexo de lo que es los resultados. Si no tenemos un anexo de los resultados del contrato y no generamos esta corresponsabilización con el vendedor del riesgo que supone el resultado del contrato, todo lo demás es ir metiendo capas en algo que para mí falla. Falla. Falla desde el punto de vista, estamos hablando del valor, ¿eh? No desde el punto de vista, porque evidentemente pues todo esto funciona y los hospitales y los centros de salud tienen de todo y con más o menos eficiencia o tal. Pero yo creo que hay que insistir mucho en esto, porque si no vamos a volver a hablar de cómo hacemos el no sé qué cuando no tenemos claro qué queremos comprar. Claro, por eso es que me ha venido a la memoria un ejemplo que además es de Andalucía, no es ni de Madrid, ni de Zaragoza, ni de Cataluña. Evidentemente, cuando tú haces un expediente de compra por valor, tú sí pones cuál es el objetivo del resultado. Y lo pones, y lo especificas, y lo mides al final. Y evidentemente en ese camino, como tú muy bien has dicho, es importante la participación o la coparticipación del adjudicatario del contrato. Me ha venido a la mente uno muy sencillo que lleva funcionando ya tiempo en Andalucía, que es más o menos el título del expediente es la solución integral para pacientes que tienen problemas de arritmia cardíaca. Y entonces, en el proceso de lo que es el expediente, evidentemente incluye la cacharrería que necesitan para tratar a los pacientes que tienen arritmia, sea marcapasos, sean guías, sea lo que fuese. Evidentemente incluyen el equipamiento que necesitan para poder poner la cacharrería, ¿no? Pero han incluido, aquí viene lo del valor, porque esto podía ser un contrato mixto y ya está. Han incluido algo que para mí es muy importante y además lo vinculan al pago posterior, y es cómo mejora el proceso asistencial de ese paciente. Han metido telemetría, han metido una serie de servicios añadidos, ¿vale? Pero cómo ha mejorado la atención del paciente. Y entonces miden ese proceso asistencial, cómo yo vengo tratando a mis pacientes que tienen un problema de arritmia, cómo lo voy a empezar a tratar con este expediente, donde yo lo que quiero al final es mejorar la prestación sanitaria. Y en este caso todavía no han metido PRON, no han metido resultados desde el punto de vista del paciente, pero sí desde el punto de vista organizativo, cómo mejoro el proceso asistencial. Siguen viniendo, me lo voy a inventar, yo no me sé exactamente la situación allí. Sigue viniendo el paciente 3 veces al año para el control. Tengo que reintervenir o recitar como lo estuvieran haciendo. No, vamos a mejorarlo. Han metido incluso una empresa de consultoría ajena al hospital para que todo el mundo se sienta a gusto y ajena al proveedor para que se mida esa mejora de ese proceso asistencial y al final de los 4 años de vigencia del contrato, el resultado del seguimiento que van haciendo a lo largo del tiempo, pues se sientan los clínicos, se sienta la parte administrativa, se sienta la empresa y van viendo si van cumpliendo con los objetivos especificados en el expediente y al final
hay una parte del pago que se va a vincular a conseguir una minoración del coste del proceso. Si la minoración del coste del proceso es del tanto, pagarán el 100% del contrato. Si no consiguen ese éxito y lo consiguen en un porcentaje menor, pues pagarán relativamente algo menos. Y hacen el seguimiento, pero tiene que quedar claro en el expediente. O sea, el expediente no es quiero hacer, el expediente es voy a hacer, voy a medir la dermatitis y voy a medir la dermatitis. Y especificamos cuál es el índice de dermatitis que tenemos en este momento. Y el resultado es, ¿he conseguido bajarlo o no? Porque si no, estaríamos... Y por esto cuando hablamos de los medicamentos exclusivos, los medicamentos exclusivos tienen un precio, pero Claro, esto es el precio del medicamento. Claro, pero y no la el otra resultado. cosa es el coste Claro, para el del comprador. paciente. Y el coste del comprador tiene que ver con el resultado. Entonces, pues las experiencias en medicamentos exclusivos, donde simplemente lo que hay que hacer es negociar con el proveedor, decir, oiga, mire, perdone, vamos a poner una cláusula donde vamos a ver los resultados, hay que ponerse de acuerdo qué resultado, cuándo se mide y cuál es el impacto del resultado, pues poner un premium price si la cosa va mejor incluso de lo que has dicho. Y esto funciona. Claro, ¿Vale? Funciona. Lo que yo me cuesta de aceptar es que le demos muchas vueltas a todo esto y que sea tan complicado cuando tampoco es tan complicado. Es un tema de visión. Es un tema de decir, vamos a esto. Vamos a esto. Esto quiere decir, me cuesta tenerlo claro, pero vamos a esto. Porque si no, evidentemente, desde una edad de contratación no vas a poder hacer nada. Vas a hacer un acto heroico, vas a hacer un contrato que va a ser el que vamos a pasear por todo el mundo durante años, tal y cual. Pero el tema es decir, no, es que esto va de compra pública de resultados en salud. Ya está, es que va de esto. No va de compra de suministros. Ya está, punto. Esta es la visión. Ya que esta visión se permeabilice, todas estas cosas que ahora podemos explicar y que hay, y que cada vez hay más, que poco a poco, Claro que tal sí. cual, pues va a erupcionar, pero de una forma... Por eso decía yo antes, hay que romper el cortoplacismo del presupuesto, porque no es lo mismo y muchas limitaciones que hay, que son realidades y que yo creo que no podemos obviar, ¿no? Es decir, evidentemente es mucho más sencillo, volviendo al ejemplo que os he puesto antes, repetir la compra de los marcapasos, actualizo precios, actualizo características técnicas porque la tecnología ha avanzado, pero es más fácil sacar ese expediente cuando tienes una retahíla de expedientes que tienes que sacar para el conjunto, que pararte a pensar y decir, no, ¿cómo voy a mejorar la calidad de los pacientes con este problema? Esto es más complicado, porque necesitas más medios, más pararte a pensar, más, ¿no? Y luego el cortoplacismo que yo decía antes, es decir, si tú estás pensando solo en el presupuesto anual, evidentemente si tú de repente vas a tus mayores y les dices, no, voy a sacar el mismo, pero si lo sacaras solo por suministro, esto valdría X. Pero como voy a sacar el suministro más el servicio, más lo voy a medir al final, va a ser X más 10. Y ya te mira y dicen, no, más no, menos. Ya tenemos un choque. Y dicen, no, pero es que este X más 10, al cabo de los 4 años, va a ser X menos 20. Ya, bueno, ya se verá. Y a veces este cambio cultural, este salir de la caja que yo decía antes, cuesta mucho. Cuesta mucho. Las limitaciones organizativas de personas, de tiempo, de capacidades, y luego las sistémicas, por decirlo de alguna manera, que a veces te hacen dificultad para poder hacer las cosas de manera un poco diferente y más rompedoras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es bueno que nos fijemos en experiencias de otros para poder poner encima de la mesa, oye, que esto ha mejorado, que esto nos viene bien a todos, que esto efectivamente es como la idea, ¿no? O sea, siempre estamos hablando, además, si os dais cuenta, de gasto y de ahorro, y yo creo que lo que tenemos que hablar es de inversión y de coste, que yo creo que son conceptos diferentes, porque, como dicen los clásicos, ¿no? Uno según habla piensa, no según piensa habla, sino según habla piensa. Por lo tanto, hay que hablar más de inversión, hay que hablar más de coste, para que nos vaya cambiando un poco la forma de ir pensando, ¿no? Porque si no nos va a costar y estaremos haciendo muy bien el diagnóstico, que esto se nos da bien, hacemos muy bien el diagnóstico, la situación, las necesidades, hacia dónde deberíamos ir, pero no terminamos de poner nunca un tratamiento. Creo que hay que atreverse ya a poner tratamiento, aunque de entrada sea un tratamiento agresivo, ¿sí? Carlos, igual. Negociado, que Negociado, es verdad. La pregunta, pues a ver, lo que habría que preguntarse es si en España no se compra, es porque seguimos unas dinámicas continuistas de qué estábamos haciendo
Entonces, siempre se ha hecho así. Y ese es un problema que yo creo que hay que romper, porque hay que romper o hay que buscar nuevas fórmulas de compra, pues para sí que tengan cabida pues otros modelos que vienen en la ley de contratos y que se puedan comprar. Esto mismo yo veo en la compra pública innovadora. La compra pública innovadora, pues bueno, sí que es cierto que ves resultados, ves ejemplos y que, bueno, que cuando tú te pones a estudiar, a decir, bueno, vamos a ver si podemos desarrollar algo aquí en Aragón, o nosotros, y eso que hemos hecho algún experimento pequeñito dentro del Servicio de Aragón de Salud, pero no ha tenido no sé, esa acogida o no se ha visto, y eso que se han medido después resultados, porque yo en todos los expedientes creo que habría que hacer al final, no voy a decir una memoria, porque entonces ya complicamos todavía más, pero sí un análisis interno de los resultados, de esos expedientes, cuál ha sido el resultado. Algo que nos hemos encontrado, por ejemplo, nosotros, es que teníamos muchos expedientes que venían de la época del COVID. La época del COVID, pues, fue un momento peculiar, y permitirme la expresión por indefinido, porque ahí se vieron muchas carencias que tenía el sistema, el sistema sanitario en general. Después se vio las necesidades que también necesitaríamos, pero tampoco ha habido un cambio de mentalidad y estructural cuando desde las organizaciones a nivel internacional nos dicen que el tema de otra pandemia puede venir. No sabemos cuándo, pero no está tan lejos. O sea, si lo comentas parece que eres alarmista. No, no es que seas alarmista, sino que tienes que pensar, ¿y si pasa algo? Situaciones del apagón fue una situación de un día. Bien, nosotros teníamos muy claro cuánto podíamos aguantar si no hubiera venido la luz o el suministro energético. Y también teníamos claro eh, cuánto podían mantenerse los hospitales, pues porque rápidamente fuimos a ver pues, los grupos electrógenos, que eran nuestros motores de energía, pues cuál era su capacidad y se hizo una logística muy rápida a nivel de comunidad de suministrar aquellos centros prioritarios. A raíz de eso ha habido un estudio. Entonces, yo a lo que voy es que, ¿por qué no hay ese tipo de contratos? Pues yo creo que es porque nunca se han hecho, no hay esa costumbre y vamos muchas veces a cómo se ha hecho hasta ahora. Entonces, muchas veces nosotros internamente en el Servicio de Aragón de Salud, algo muy importante es el personal que existen en los sectores sanitarios. Tenemos en los sectores sanitarios personal que han llevado tema de suministro, que tienen una experiencia maravillosa y muchas veces les consultas a ellos porque al final tienes que ser equipo, tienes que ser equipo. Una cosa es, uno puede estar aquí como cara, como representante, pero al final realmente la organización es la gente que está pues en la subdirección de la central de compras, en las unidades de suministros de los hospitales, que esa es realmente la importante. Nosotros, por ejemplo, algo que presumimos es nuestro equipo técnico, que está formado por el personal de enfermería y que gracias a ellos tenemos ese conocimiento. Además es personal muy especializado. Y dices, ¿y tienen que ser enfermeras? No, no tienen por qué ser enfermeras. Lo que tienen que ser es conocedores de los materiales. Para mí, a mí, si me preguntéis, para mí, que no me toquen mis enfermeras, y no es que sean mías, sino que trabajan conmigo, de decir, porque personal muy profesional, personal que conoce muy bien todos los materiales y que están actualizándose todos los días, porque es muy difícil el avanzar a nuevos tipos de contratos si no estás informado, porque la tecnología normalmente nosotros cuando sacamos contratos hay un periodo de unos 10 años para utilizar. Dices, ¿qué referencia? ¿7, 8? No, 10. Pero es cierto que la tecnológica está avanzando de una manera exagerada. De hecho, no hemos hablado de IA, pero la IA a día de hoy, permitidme que estamos ya en junio, casi en junio de 2026, es muy diferente a la IA de diciembre
del 2025 y dices, ¿diferente a qué te refieres? A que está avanzando muchísimo. Si habéis seguido un poquito las noticias, ahora hay grandes tecnológicas que están en ERE, que están reestructuradas. ¿Y en ERE porque tienen pérdidas? No, no es por tema económico. Están haciendo una planificación del nuevo negocio que viene, porque están introduciendo la inteligencia artificial en sus procesos productivos. Esto mismo habría que hacerlo en los hospitales. Lo que pasa es que en los hospitales es mucho más complicado porque yo, de verdad, me doy vueltas por el Clínico, por el Oce Noblesa, por el Miguel Servet, por el Rollo Villanova, por los hospitales de Teruel, de Huesca, y vas viendo y dices, estamos hablando de IA, de nuevas tecnologías, si aquí hay muchas carencias todavía. Entonces, es complicado, ¿eh? A ver, a mí se me ocurren tres cosas así de lo que has dicho, ¿no? Primero, es verdad que nuestras organizaciones son de alta complejidad. No solo porque son las más difíciles de gestionar, como dicen algunos, sino porque los profesionales que las forman, que yo soy de una convencida y además, las organizaciones son importantes en la medida que las hacen importantes los profesionales y los que están en ellas, no al revés. Pero los profesionales de nuestras organizaciones son personas que están constantemente tomando decisiones sin pedir permiso. Y eso tiene un impacto. Y esto no ocurre en otras organizaciones, donde no mueven algo si no les dan el permiso para que lo muevan. Aquí no, nuestras organizaciones tienen un nivel de conocimiento muy alto donde los profesionales deciden. Hablabas del catálogo, dices enfermeras, pero es que no es lo mismo una enfermera especialista en los productos de quirófano a la hora de catalogar que una enfermera de laboratorio a la hora de catalogar. Entonces necesitas una cierta no decir pseudo, pero una cierta especialización Por eso tienes que dentro del tener ámbito. una Eso es, colaboración entre de los personal centros. que tú tienes en las Sin centrales duda. de compra con los Exactamente. hospitales y hacer grupos de trabajo. Claro, porque sí, efectivamente, como comentaba yo antes, Correcto. porque no puedes trabajar en contra de ellos, tienes que trabajar con ellos. Correcto. Tienes que trabajar con ellos y además tienes que trabajar para ellos, que eso es la otra parte que no se nos tiene que olvidar, el con y el para. Y yo creo que eso es importante. Yo como soy muy optimista, la parte positiva del COVID, que de todos los males siempre hay una parte positiva, es que puso encima de la mesa la importancia de la compra pública. Yo creo que antes del COVID había muy pocos seminarios como pueda ser este u otros muchos, donde se hablara de compra pública. Entre otras cosas porque la visión del comprador público en las organizaciones sanitarias era esos de los papeles que no hacen nada más que poner problemas cada vez que va el médico y dice, oye, que no, que quiero el último ecógrafo para mis pacientes de ginecología. Y decía, bueno, venga, que a estos ya me van a poner los problemas. Es decir, que ha cambiado el concepto, afortunadamente. Yo creo que no todo es negativo cuando nos pasan cosas duras. Pero las cosas duras nos volverán a pasar. Esto no repetiré una conversación que tuve en un determinado momento y que alguien se ríe de la sala, pero esto ocurrirá, ¿no? Y yo ayer cuando leo en el AVE viniendo para acá, el ébola está avanzando muy deprisa, digo, Dios, esperemos que se frene por el camino. Pero estas cosas van a volver a pasar. ¿Y hemos aprendido realmente? Mi pregunta sería, ¿estamos más capacitados que en el 20 para enfrentar una pandemia de aquella envergadura? Yo quiero pensar que sí, pero yo porque os he dicho antes que soy tremendamente optimista, pero en el fondo tengo mi duda, ¿no? Pero yo creo que es bueno que se hable de la contratación, yo creo que es bueno que hagamos el movimiento, y muchas veces el movimiento es de abajo arriba. Es decir, si nos damos cuenta desde la parte más técnica de la importancia que tiene, de la implicación que tiene, de lo que supone para el conjunto de la sociedad, probablemente movamos las estructuras de arriba también. Y una última cuestión rápida para ya dejar paso al debate. Estas medidas desglobalizadoras que se están adoptando ahora mismo, esa prohibición de compra de material sanitario chino por encima de los 5 millones, ese reglamento de medicamentos esenciales de la Unión Europea que parece que va a ser inminente, van a tener incidencia, están teniendo incidencia real, van a tener incidencia real, nos va a obligar a esa incorporación de cadenas de suministro transparentes, esa valoración de si se está fabricando o no en la Unión Europea. ¿Eso va a incidir en nuestra contratación? ¿Va a incidir de qué manera, positiva o negativamente, o no? Yo creo que, a ver, la normativa, hay un refrán que dice que el papel lo aguanta todo.
Y, y ahí, por ejemplo, cuando empiezas a leer la normativa, dices, ¿y qué es una empresa? ¿Qué es una empresa china? Primera pregunta. Segundo, ¿es una empresa china, es una empresa española que tiene sus fábricas en China? Una empresa china, porque ahí hay una diferencia, esos 5 millones. Esos 5 millones pueden parecer mucho, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, equipo de cirugía robótica, donde hay equipos, hay empresas inglesas, americanas, chinas. ¿Qué ocurre? Dices, un equipo de cirugía robótica oscila entre millón y medio, 2 millones, 2 millones y pico. Nada más que comprar dos ya sobrepasas esos 5 millones. Es decir, no estamos hablando de unas cantidades para nada exageradas. Hay otros equipamientos que superan los 5 millones, con lo cual dices, no son cantidades tan exageradas. Dices, no, el 50% ya, pero la tecnología, vamos a ver. Si ahora el tema geopolítico está en el tema de las tierras raras y las tierras raras se utilizan, a ver quién las domina, porque es la materia prima para los microchips y los microchips es lo que se utiliza en cualquier equipamiento tecnológico y en el sector del automóvil o en el sector bélico, con lo cual, vamos a ver, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo esto he hablado con FENIN, he hablado muchas veces en plan de diálogo y dices, oye, ¿y esto? Y dices, tienen empresas chinas, tienen empresas que ¿cómo van a hacerlo? Nosotros también comunidades autónomas hemos hablado. ¿Y cómo haces? No, yo meto esta restricción. No, yo meto... Ya, pero eh, con una declaración jurada de que cumples, de que no lo eres, y después en un momento dado poder decir, oye, pues entonces, porque además hay una cláusula que dice que en caso de, si no hay otra empresa, entonces le puedes comprar. Entonces nos estamos haciendo trampa. Es decir, yo no le puedo comprar a Susana porque me la llevo muy mal, porque me hace la vida imposible, pero eso sí, si no puedo comprar a nadie de la sala, entonces tengo que ir a comprar a su sala. Entonces dices, vamos a ver, porque es esa limitación. No es lógico, ¿eh? Entonces yo creo que ahí se está mezclando la política con la política. ¿A qué me refiero? Porque el determinar que las fábricas europeas, no españolas, europeas, se hayan ido, muchas de ellas, a países, ya no te digo de China, sino a la India, pues no es un tema de las personas que estás en la cadena de la contratación o de la compra del material, sino eso es un tema político a nivel global de la Unión Europea, con lo cual es un tema estratégico. Es muy complicado. Es muy La complicado. verdad es que tener una respuesta es muy complicada. Yo creo que es efecto o resultado de haber sufrido lo que sufrimos en la pandemia, que evidentemente todo venía de China, ¿no? Y no todo lo que venía de China era bueno, o que fuera más o menos, iba a decir barato, tampoco, porque también a veces, si soy el único que suministro al precio que quiero. Por lo tanto, yo creo que es efecto de aquella época. Segundo, no hay reciprocidad. No hay reciprocidad, es decir, se compran cosas de allí, pero allí no compran cosas de aquí, por lo cual yo creo que todo hay que hacérselo ver. Tercero, es resultado de una mala aplicación de las directivas europeas. Si voy a precio, evidentemente los chinos tiran el precio, y por lo tanto Sí. rompo el equilibrio económico con el resto de las empresas, sean españolas, europeas, americanas o de otro sitio, me da igual. Con lo cual tampoco es bueno. Y lo que no debemos hacer es hacernos trampas en el solitario. Como tengo una limitación de 5 millones, lo voy a sacar por 999 para que pueda entrarme en la empresa china. Porque voy entonces otra vez al objetivo del precio y no es la solución. Con lo cual no es fácil y se verá el efecto, pues probablemente, digo yo, pienso, cuando tengamos la nueva directiva europea de contratación, que si es directiva volveremos a hacer de nuestra capa un sallo en gran medida, y luego saldrá el Tribunal de Cuentas y dirá, esto los europeos no, todo lo que se pretendía no se ha conseguido, como ha dicho. O si sacan un reglamento. Y si sacan un reglamento pondrá muy claro cuáles son las condiciones y nos tocará sí o sí cumplirlo. Por lo tanto, habrá que dar tiempo al tiempo. Tony, ¿quieres cerrar? No, yo creo que se ha dicho, es decir,
Yo creo que si tú tienes un modelo de compra pues más basado en el resultado, en el valor de estas cosas, ahí tú ya estás haciendo esta discriminación a las empresas. De hecho, hay algunos países que ya lo están haciendo, ¿no? Ya estás haciendo una discriminación hacia empresas que no simplemente puedan competir por precio, por lo cual yo creo que pienso más que es más bueno este mecanismo que el mecanismo autoimpuesto por cuestiones arancelarias y todo esto, que probablemente también tendrá su razón macroeconómica, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante el debate y nada, tenemos que cerrar aquí. Muchas gracias. Es que ahora hay debate. ¿No? Es que ahora hay debate. Ahora hay debate. Pensaba que terminaba. Con lo cual, nosotros, bueno, yo me muevo. Te sale. Como queráis. ¿Te quieres quitar también y hablar de peticiones de la actriz? ¿Preferís que...? Vale, perfecto. ¿Nosotros quedamos? Sí, vosotros queréis entonces también. Bueno, pues Disculparé, yo tengo un tren a las 12, con lo cual saldré, no sé a qué hora tendría que salir de aquí, pero 11:30. Ya. Bueno, pues Pedirle un taxi. os dejo sin el debate, bueno, sin mi parte en el debate. Nada, muchas gracias. quería ya ser breve, pero a lo mejor por dos, aunque no podamos contar con la presencia de Tony, yo únicamente, bueno, sumarme a todos los agradecimientos ya realizados, en primer lugar a la cátedra por hacer estas iniciativas tan interesantes y yo creo que necesarias también, ¿no? A los ponentes y moderadores, que es que sin ellos no habría este seminario, y como no al público, que es que prácticamente de manera presencial hemos llenado la sala y virtuales también hay conectadas muchísimas personas, o sea que muchas gracias a todos. Bueno, a lo mejor algunas palabras antes de abrir el debate para que así nuestros asistentes presenciales, seguro que he visto que tomaban todos muchas notas y los virtuales se vayan animando por el chat. Se han mencionado muchísimas temáticas, todas más que relevantes y además desde una perspectiva tanto de geopolítica internacional, con las menciones que hacía Carlos Antón sobre Trump, la prohibición de compra de ciertas tecnologías sanitarias, suministro y abastecimiento de material sanitario, esa sangre y corazón, ¿no? Respectivamente, de los hospitales. Pero tampoco se ha perdido de vista esa perspectiva autonómica y tampoco la de la propia experiencia, ¿no? De los ponentes, fruto de esa historia profesional que tienen. Y a lo mejor en palabras de Carlos Antón, yo pienso, creo que te referías a una cuestión muy concreta, pero es que creo que todo lo que se ha tratado y citado en este seminario podría ser fruto de otro como contenido exclusivo, ¿no? Se me hace muy difícil seleccionar alguna de las materias más relevantes que se han tratado aquí hoy, pero por ejemplo diría la profesionalización y la motivación, la inteligencia artificial y la tecnología sanitaria, la autonomía de gestión que hablaba sobre todo Tony, ¿no? Ese cambio de discurso, de ya no hablar sobre el cómo, sino el qué y por qué estamos contratando esto. La mirada y la actitud estratégica, más que importante, hoy en día la generación de un sistema innovador, integrador de todos los agentes y grupos de expertos, reivindicar el buen uso de los fondos públicos, ahorrar en tiempo, como decíais, para aligerar el procedimiento administrativo de contratación o por parte sobre todo de Susana Álvarez y también profundizado por todos en el debate, esa compra basada en valor y la necesidad de un cambio de nuestros sistemas, ¿no? Yo creo que además de estas pequeñas cuestiones que, como decía, podrían ser tratadas en más seminarios, también ha habido otras reflexiones más amplias y que podemos retomar a gusto de los asistentes, lo que ellos quieran centrarse ahora en el debate, como por ejemplo en palabras de Tony, si queremos comprar resultados de tecnología o una pregunta, yo creo que tratada por todos, si estamos frenando esa medicina del futuro. Que Susana además al final de su intervención, ¿no? Intentaba darle respuesta directamente con, entre otras medidas, ese plan estratégico de contratación, reivindicando la importancia de la planificación y la naturaleza estratégica de por sí, no tanto de la contratación, sino de ciertos productos y ese decálogo con todas las Cs que ya mencionaba. Así que para no restar tiempo a todas las preguntas tan interesantes que seguro que van a surgir, por el chat iremos leyendo todas las que se vayan poniendo y, por supuesto,
quien quiera abrir el debate. Ya tenemos un candidato por allá atrás. No sé si a lo mejor de viva voz nos pueden... Ahora está. sí. Perfecto. Lo primero, dar la enhorabuena a la Universidad de Zaragoza y la ACS por congregar a ponentes de tanto nivel y para un tema tan controvertido que parece que siempre estamos dando vueltas, pero que no deja de estar en boga porque cada día es más importante. Lo que comentaba Carlos creo que es muy importante, los retos a los que nos enfrentamos con el tema geopolítico, con la sostenibilidad tanto financiera como de garantía en el acceso y la equidad. Y pienso que lo que decía Carlos es muy importante porque para poder entrar en ámbitos que pueden ser, ya habéis comentado temas de la IA, habéis comentado temas de compra en valor, habéis comentado temas que son, que podríamos decir, más sofisticados, como comentaba Tony. No tenemos que olvidar esas piedras angulares principales sobre las que se sustenta el sistema, ¿no? Que sin esa sostenibilidad financiera, sin esa garantía en el acceso, sin esa garantía que no haya roturas de stock, que no haya problemas de suministro, lo demás es un edificio que por desgracia perdería el equilibrio y se caería. Entonces, yo pienso que lo que comentaba Carlos, por ejemplo, de hacer uso de herramientas como Ingesa, que pueden mejorar la comunicación y la coordinación, el poder hacer compra agregada, ya sea entre unidades dentro de la misma comunidad autónoma o con otras comunidades autónomas, que puede ser interesante. Y todo lo que es esa visión tecnológica que puede permitir una reingeniería de procesos para hacerlos más eficientes, para hacerlos más transparentes, más ágiles, lo que realmente puede ser muy complementario y lo que nos puede permitir es dedicar los recursos, o sea, todo este rollo que he contado, para poder dedicar todos esos recursos económicos y de recursos humanos y de talento en esta compra que realmente pueda aportar valor. Entonces yo pienso que son discursos muy, muy complementarios, porque con los medios de que disponemos, si no nos volvemos más eficientes y no nos volvemos más ágiles, no disponemos de las manos ni del dinero para poder hacer lo que estabais comentando, ¿no? De compra por valor, pago por resultados, que es muy interesante para alinearos con la empresa. Y quería hacer referencia a eso, a que el análisis que ha hecho Carlos me ha parecido extremadamente acertado porque sin solventar esos puntos clave no disponemos de los recursos ni de los medios para poder centrarnos en esta parte un poco más sofisticada, un poco más que tiene que ver con el pago por resultados, por el pago por valor, porque necesitamos esos recursos para el control de ejecución, para la valoración de indicadores, etc. Entonces simplemente era ese pequeño comentario. Muchas gracias a los tres ponentes. Sí. A ver, nosotros ahora en el Servicio Aragonés de Salud lo que estamos haciendo es intentar mejorar los procedimientos de compra. De hecho, estamos intentando pues, utilizar pues, programas de inteligencia artificial o donde hay inteligencia artificial, pues a la hora desde el punto de vista administrativo, el facilitar o sea, todo que se pueda automatizar. Yo creo que es absurdo tener a personas que están haciendo trabajos rutinarios y tal. Entonces, ha habido veces, en ocasiones, que uno de los puntos claves es cuando sacas una licitación de un expediente, es qué precio de licitación pones. De hecho, antes he comentado que nosotros muchas veces hemos dado la circunstancia de que teníamos muchos expedientes de la época del COVID, que teníamos 3+2 o 2+2+1, o sea, al final máximo 5 como establece la normativa. ¿Qué ocurre? Que 5 sin variación de precio. ¿Y qué ocurre? Y un poco en relación a la reflexión que acaba de hacer, pues es que yo tengo que dar un precio en el año 2026 de un producto que lo he estado comprando desde hace 5 años a un precio donde no ha habido subidas de IPC ni nada. ¿Y qué ocurre? Que cuando ponemos un precio de licitación, aquí entramos dentro de la cadena de contratación y la cadena de contratación no somos nosotros como unidad administrativa que licitamos ese expediente, sino dentro de presupuestos del controlador financiero que aquí dicen, oye, has sacado un precio de licitación con un 40 o un 50% superior al precio de la licitación anterior. Entonces, aquí, por ejemplo, es un tema muy a tener en cuenta. Otro aspecto también y muy relacionado con lo que acaba de comentar es el hecho de que hay muchas veces que hay innovación de materiales. Entonces, esta innovación de materiales no se puede utilizar
porque ya tengo un producto que se está utilizando. Claro que se puede utilizar. Hay mecanismos para poderlas introducir dentro del sistema. Lo que ocurre es que no solamente hay que verlo desde el punto de vista clínico, que es el principal, el que te tiene que decir, oye, que en el mercado hay este nuevo material que puede ser sustitutivo de lo que se está utilizando ahora, sino también hay que verlo desde el punto de vista técnico, es decir, tiene fiabilidad, tiene buenos resultados, vamos a probarlo, y después desde el punto de vista económico. Nosotros algo que hemos intentado introducir es que a toda la propuesta de nuevos materiales venga con el beneplácito o venga con el aval, digamos, no solamente del clínico o de los clínicos que proponen esos nuevos materiales, sino también de ese respaldo de la dirección de gestión para que avalen que económicamente es viable, porque no hacemos nada a introducir nuevos materiales si después no los vamos a poder pagar. Un poco, no sé si ha sido Tony o ha sido tú, Susana, la que habéis comentado de que antes quien tomaba la decisión eran muchas veces los clínicos, y es así. Y realmente ellos yo creo que son el punto de partida, son los que saben la necesidad de su servicio y tienen que exponerla, sacarla al escenario y después pues haber un consenso donde su decisión tiene que ser muy importante, pero no la única, no la única. Y en ese sentido, los clínicos, que es verdad que tradicionalmente ha sido así, cuando les explicas que pueden mejorar su proceso asistencial, se apuntan los primeros. Sí. Y revisan su proceso y se dan cuenta, lo digo por experiencia, se dan cuenta que, por ejemplo, sistemáticamente en las revisiones de sus pacientes determinaban una determinada prueba analítica que era diagnóstica, que ya los pacientes tenían el diagnóstico, pero en todas las revisiones, por sistemática, incluían la prueba diagnóstica, cuando no les aportaba nada, porque ya tenían el diagnóstico hecho. Entonces, cuando tú les ayudas y les dices, revisa cómo lo haces, ellos son los primeros que se apuntan porque quieren hacer el mejor proceso asistencial posible. Con lo cual, yo creo que en ese sentido es importante. Al hilo de lo que decías, no quiero olvidarme. Yo creo que nos hace falta foros de encuentro. Es decir, tú hablas de recursos y evidentemente, sabiendo que siempre los recursos van a ser escasos a todos los niveles en relación con las necesidades, en el caso de los recursos humanos, en el caso de las personas que se dedican técnicamente a la compra pública, yo creo que nos faltan sitios de encuentro, sitios para compartir cómo lo estamos haciendo, cuáles son las dificultades, cuáles son las soluciones, cómo puedo modificar la forma de hacer. Y yo creo que esto es importante. Es importante para poder avanzar, lógicamente. Antes decía, en la época del COVID ha sido buena porque ha facilitado que haya este tipo de, al menos, encuentros, aunque sean no de una manera sistemática, sino bueno, por la ambición de cada cual. En este sentido, me vais a permitir que haga aquí una exposición de unas cosas que hemos hecho, que estamos haciendo en Arges, en la asociación, que hemos sacado una encuesta a nivel nacional, la hemos lanzado la semana pasada, para conocer el estado real en nuestro país de la compra pública basada en valor. El estado real donde, de una manera anónima y de una manera sencilla, porque tampoco la encuesta lleva mucho tiempo, contestarla, pero podamos saber si las dificultades son técnicas, no tengo ni idea, si las dificultades son económicas, si es que no sé, si es que lo que sea, ¿no? O sí, o lo estoy haciendo. Bueno, pues es una encuesta que hemos lanzado a nivel nacional para conocer la situación, cuyos resultados serán públicos y expondremos en una jornada a la que estáis todos invitados en Madrid el próximo 20 de octubre, donde hablaremos de compra pública, evidentemente, donde hablaremos de cómo se hace a nivel de la administración, de las dificultades, de qué aportan los operadores económicos, porque a veces, cuando tú vas a sacar un expediente, y muchas veces lo digo cuando me sentaba con los operadores económicos, si tú no me dices que eres capaz de medir la huella de carbono, pues yo no lo voy a meter en el pliego, porque digo, voy a meter algo que nadie va a tener, me va a quedar desierto, esto es un desastre. Pero necesito saber qué es lo que ellos pueden ofrecer que realmente aporte valor, cómo me pueden ayudar a medir ese valor o en qué sentido pueden aportarlo. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto lo hablaremos, como os digo, en Madrid, y allí expondremos el resultado de la encuesta, que ojalá tengamos muchas respuestas, porque yo creo que eso nos dará una visión mucho más cierta de la situación que tenemos, ¿no? Y poder avanzar, claro está.
Hola, sí, funciona. Muchas gracias. Lo primero, las gracias a los ponentes y a la organización. Ha sido fantástico. Yo creo que hemos aprendido todos. Casi me quedo sin cuaderno de tantas notas que he tomado. Y simplemente quería hacer una pequeña pregunta / reflexión de un tema que se ha comentado de hacer stock. Con esto de la crisis de Ormuz habéis comentado que se está haciendo stock de según qué materiales, cosa que parece que tiene sentido de cara a si hay algún sorting, si nos quedamos sin ciertos materiales. La pregunta y reflexión que me he hecho yo también es, claro, esto implica que hay una cierta capacidad de almacenamiento, que hay un control de stocks también para que no haya ningún tipo de caducidad. Y lo quería hilar un poco con lo que estaba comentando Susana. Claro, cuando estamos haciendo almacenamiento de stock implica que estamos acumulando materiales que no va a tener otro hospital u otra entidad que tal vez necesite. Sin esa colaboración entre entidades, entre comunidades autónomas, ¿qué se podría hacer para evitar esto? ¿Se está haciendo algo para mitigar esta situación? Una pregunta un poco controvertida, pero curiosidad. Mira, además es que hace poquito todas las comunidades a nivel nacional, desde el Ministerio ha salido una consulta, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero fue a raíz del apagón, pues un poco cómo habíamos actuado y cómo actuamos, ¿no? Y al final es el tema de, ¿cómo se llamaba? El almacén, reposición de materiales en situaciones de crisis, bueno, alguna cosa así, ¿no? Y esto se está haciendo a nivel nacional. Se hizo una encuesta donde había allí consultas de todo, desde el punto de vista energético, de salud pública, de materiales, de emergencias. Entonces no tocaba únicamente los aspectos que estamos nosotros aquí tratando. Nosotros a nivel de comunidad sí que tenemos unos niveles de seguridad, como es lógico en cualquier almacén, en función de los recorridos y de los circuitos que tenemos. Porque el propósito al final de tener una central de compras es el que los hospitales, el sacar los almacenes que existían hace años en los hospitales. Y dices, ¿no tienes almacenes en los hospitales? Sí, tienes unos pequeños almacenes que, pues bueno, que permiten el funcionamiento durante unos pequeños días. Eso nosotros lo tenemos replicado a nivel de todos los centros de salud y hospitales. ¿Qué ocurre? Ahora, el acúmulo que estamos haciendo es con idea de decir, bueno, sabemos que si según qué tipo de crisis haya, va a haber rotura de stock, no nosotros, sino todas las comunidades autónomas, porque las empresas son las mismas, o sea, las que proporcionan a nosotros Madrid o en cualquier otro sitio. Yo lo que creo que hay que evitar la vivencia que tuvimos en la época del COVID, que era, vamos, a lo mejor esto es a título personal, pero ese mercadeo que se transmitía en la prensa de que llegaba a un país, ya no a una comunidad autónoma, sino un país, y que si a ti tú habías comprado la botella por 5, yo te ofrecía 10. Y había gente que lo daba. Con lo cual, porque yo entonces estaba en la administración en otro sitio, y recuerdo que me llamaron gente y me dice, Carlos, tengo un avión en Ucrania con tantos millones de mascarillas. Vamos a ver. Y yo dije, bueno, pues yo estoy en Zaragoza y ¿qué quieres que haga? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hacías? Poner en contacto a gente que sabías que estaba gestionando y dices, bueno, había procedimientos de emergencia que dices, los procedimientos de emergencia se pueden utilizar, se utilizaron, de hecho, en el COVID, y dices, y yo creo que dentro de todo nos acordamos solamente de los 2 casos o 3 casos que están en la televisión todos los días y que parece que todos hemos comprado así, cuando no es cierto. Creo que se hizo una compra bastante buena, la lideró el ministerio en un momento dado, donde hubo ahí repartos y tal, pero sí que hubo caducidades y bueno, ha habido sitios donde hubo acopios con problemas. Realmente nosotros sí que tenemos un control de caducidades. Lo que hay que evitar es tener remanentes en los hospitales que supongan mucho dinero. De hecho, ha habido en ocasiones cuando nosotros hacemos inventario de lo que hay en hospitales, hay veces que en esas revisiones o en esas auditorías se te ponen los pelos de punta de decir, oye, ¿y esto qué ha pasado aquí? Y hablas con
alguna de las personas responsables dice, no, esto por si acaso, no, por si acaso no. Tiene que haber una comunicación, porque hay mecanismos, si alguien quiere engañar, puede engañar dentro de un hospital, de una sala que nadie sabe que se utiliza, meter allí material que no, a lo mejor, pues bueno, no, que se pueda almacenar y tal. Entonces hay que evitarlo. Pero bueno, nosotros sí que a nivel autonómico lo estamos haciendo. A nivel nacional hay es que no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un proyecto que se está estudiando y participan todas las comunidades. No ha sido una comunicación por parte del gobierno no sabíamos muy bien las comunidades a qué eran esas encuestas y para qué, ni tampoco sabemos cuál es el objetivo, porque ahí sí que estamos diciendo lo que tenemos, cómo actuamos, pero bueno, en Aragón, a raíz de la COVID, a raíz del apagón, ha habido una reestructuración del plan de emergencias del Servicio Aragonés de Salud, donde existe una actualización de cómo tenemos que actuar a nivel operativo y considerando todos los aspectos. Esto mismo entiendo que es lo que quieren hacer o tener una visión, un mapa de lo que hay a nivel nacional. Lo que pasa es que, bueno, no sé si lo conseguiremos o no, pero bueno, sí que ahí están haciendo algo. Por apuntar algo más, yo creo que lo que se necesita es confianza. Para escalar cualquier idea hay Sí. que generar confianza. Cuando nosotros montamos en Madrid la central de compras que no existía, ningún hospital pensó ni creía que íbamos a ser capaces de servicios centrales de darles el soporte que necesitaban. Es una realidad evidente que contábamos con ella. Teníamos que generar confianza y la confianza se generó cuando fueron viendo que cuando semanalmente pedían lo que necesitaban, tú semanalmente se lo entregabas, ¿vale? Y con control, porque claro, cuando de repente un hospital pequeñito o monográfico te pedía mascarillas, por poner un ejemplo, como si fuera La Paz, decías, quizá te has confundido en la cantidad, revísala, no le decías dónde vas, los plan. Y entonces el banco dice, uy, he puesto 2 millones y solo quería 200.000. Vale, pues nada, un cerito de más que has puesto no pasa nada. Pero que generas confianza. Y cuando generas confianza lo puedes escalar. Si estás haciendo preguntas y no estás viendo hacia dónde vamos, no generas confianza. Por lo tanto, yo creo que es importante eso, ¿no? Dar ese servicio, ver que eres capaz de dar esas respuestas y generarla. Tanto fue así que ya no esperaban solo semanalmente su recepción de material, que era lo que nos habíamos comprometido. Es que cuando lanzamos la idea de si alguien tiene, sin señalar a nadie, si alguien tiene muchas botellitas de agua y se le van a estropear porque no tiene neveras para meterlas, nosotros centralizadamente no nos importa recogerlas y si alguien necesita que nos diga que lo vamos a repartir por orden de petición. No hacíamos más. Claro, cuando tú te das cuenta que te entran a los hospitales, porque además había discreción, es decir, no se trataba de decir, es que al de La Paz le sobra y al Ramón de Caja. No, y discreción, no pasa nada, somos todos una unidad. Pero claro, cuando tú recibías y decías, a mí se me va a caducar y tengo tanto, o yo esto ya no lo utilizo porque hemos cambiado la forma de hacer, y lo ofrecías al resto, y el resto te decía, yo sí lo quiero en tanta cantidad, y lo repartías, has generado confianza. Y cuando la generas es mucho más fácil trabajar. Y para un apunte más, recordaréis lo que pasó en la Dana. Pues desgraciadamente nosotros, comunidad autónoma vecina, Protección Civil del Gobierno de Aragón intervino y fue allí. Algo que hicieron rápidamente es coordinación entre departamentos, Departamento de Presidencia, Departamento de Sanidad, y decir, oye, ¿cuántas mascarillas tenemos? ¿Cuántas batas tenemos? ¿Cuántos guantes tenemos? Estas son las cantidades que tenemos. Y ahí rompimos viendo un poco, porque tenemos el control de cuánto hicimos solicitud, pedimos pedido y lo que teníamos lo aportamos allí. Entonces es un poco, pues bueno, cuando estás coordinado y funciona todo bien, pues bueno, puedes utilizarlo no en el ámbito sanitario, como en este caso en el ámbito sanitario, sino era una necesidad, porque la Dana no hubo solamente en Valencia, la Dana también hubo en pueblos de Teruel. Sí. O sea, y lo que pasa es que y de Castilla-La Mancha, lo que pasa es que desgraciadamente pues solamente hubo en un seto donde hubo ahí el mayor número de fallecidos, pero bueno, es un poco coordinación. Y hablando de la Dana, que es una catástrofe puntual, va barriada y ya va,
efectivamente nos vale el artículo 120 para la compra por emergencia. Para la pandemia se puso en evidencia que no valía, porque la pandemia no era, allá voy, hoy suelto el bicho y me olvido. Eso tuvimos bicho mucho tiempo. Y hacíamos todos. expedientes. Y Hacíamos todos. expedientes porque no, procedimientos negociados, no había capacidad. Y fuimos todos a la compra por emergencia, en muchos casos sin saber muy bien cómo utilizarla, porque no existía un expediente tipo. Eso luego se puso encima de la mesa por parte de Oriescon y de AIREF, que no había un expediente tipo de cómo hacerlo. Yo recuerdo que hice una llamada, no voy a decir a quién, le dije, oye, voy a lanzarme con el 120, ¿me vas a pedir algo? Me dijo, no, tú por teléfono. Dije yo, bueno, sí, por teléfono se empieza a hacer la lista de todos los que voy a llamar por teléfono, igual tengo hasta después problema. Evidentemente nos generamos un procedimiento para que quedara claramente definido por qué habías comprado esta botella, qué precio habías comprado esta botella, si la botella tenía agua o no tenía agua, o lo que fuera fuese. Por lo tanto, yo creo que esto también, desde el punto de vista del legislador, tiene que darle una vuelta. Yo imagino que no es lo mismo, por lo tanto, una catástrofe puntual, una dana, una rotura de un embalse, un terremoto que se produce ya mismo y ya está, a una situación que se alarga en el tiempo y a la que tienes que dar respuesta, porque la angustia, los que estuvierais en hospitales, de los hospitales era tremenda, pero tremenda. O sea, realmente porque la gente necesitaba protegerse, ¿no? Y cuando yo al menos que recibía de mis compañeros de hospitales, y lo veía por la noche en casa cuando llegaba, y veía los vídeos donde se habían puesto el plástico de las bolsas de basura, que no me salía, gracias, para protegerse, decías, es que vamos a ver cómo conseguimos el material. Pero no solo es conseguirlo, es además darle forma legal, correcta, porque luego vienen las auditorías. Y yo creo que hay que también tener esa visión de hacer las cosas bien. Completar lo que decía Carlos con respecto al esto, no sé si lo tengo encendido. A ver, no se trata tampoco de una visión negativa, que es la primera que sale, vamos a pelear todas las comunidades por recursos escasos. En este caso, problemas de desabastecimiento parece que no va a haber o no te lo están comentando, pero problemas de que si tienes que dar la vuelta por abajo en vez de subir por arriba, sí que lo que te llegaba en 10 días te va a llegar en 20 o en 30. Entonces, completar eso. A partir de ahí, pues esto a lo mejor te lleva a necesitar más sitio para almacenar. Estamos pensando en una nave que doble la que tenemos ahora, de cara al futuro. Todas estas cuestiones, es decir, tampoco se trata de a ver quién llega primero, que también habrá algo de eso, evidentemente, y nada más. Y bueno, ya como una tontadita. El tema de las caducidades, pues sí, pero el tema de las caducidades tampoco nos olvidemos que es una cosa del primer mundo, que tampoco... Estaba lo de la coordinación y la cooperación, porque si llegas el primero, pero luego a ti te sobra y colaboras con otra comunidad autónoma, al final el problema de quién ha llegado primero no está el problema, el material está ahí. Que no está, sí, que no es que no haya material, sino pues que te llegara un poco más tarde, en todo caso. Llegarte más tarde. Sí, no son 365. Voy a hacer antes las preguntas que hay en el chat, que hay dos preguntas en el chat. Una es, uno de los problemas que nos encontramos en la compra de soluciones integrales en material sanitario es que limita la concurrencia y frecuentemente el operador económico que oferta la solución integral tiene un material sanitario peor que la competencia y los clínicos no le dan el OK a ese material. Es una reflexión, pero por si lo queréis comentar. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera se puede aligerar el tiempo en la tramitación en un expediente de contratación si además hay que ajustarse a la ley de contratos del sector público? En el ámbito sanitario, nosotros, al no haber intervención previa desde los sectores, es donde más ha habido veces que en la compra de material se tramita a lo mejor de servicios centrales y ahí esos expedientes después se terminan por licitar desde un sector sanitario. De esa manera ahorramos y acortamos los plazos. Si no hay un expediente nuevo, y esto hay que decirlo claramente, va entre 6-7 meses a 9 meses. Un expediente nuevo de material. Y vamos, y las cifras se pueden calcular sin ningún problema. Eso de un mes o 2 meses
pues bueno, hay que ver de qué tipo de material estamos hablando y de qué producto. Entonces, es un tema a tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces a nosotros sí que nos dicen que no sacas muchos expedientes o que hay que ser más ágiles, pero muchas veces no estamos hablando de las roturas de stock. No estamos hablando de que hay veces que tú sacas un expediente y de todas las líneas te quedan sin licitar pues un número de líneas que tienes que volverlas a sacar. Y dices, es un mismo expediente, pero el trabajo, lo comentabas antes tú, y muchas veces los efectivos de personal que tenemos es muy limitado, con lo cual, pues bueno, yo os he dicho antes que nosotros tenemos un equipo, creo que muy profesional pues por la procedencia, por los años de experiencia y de hecho pues porque se van formando en el día a día. Creo una de las cosas que yo le estoy dando vuelta es formación en pues bueno, en nuevos procedimientos de contratación, muchas veces en comunicación, que parece que algo que no tiene relación, pero es que es fundamental. La comunicación con los hospitales es fundamental. Y ahora se da circunstancias de que la gente se jubila. ¿Qué pasa con aquella gente que se jubila y ese conocimiento? Porque en las administraciones, y eso os lo digo por experiencia, conozco casos que gente que se ha jubilado no ha hecho ese cambio de testigo, no porque no le haya querido dar, sino porque la administración, el responsable, los responsables no han tenido esa visión amplia y han dicho, si te vas a jubilar de aquí a un año, tienes que empezar a formar. ¿Y cómo vas a formar a alguien si no sabes quién se va a ocupar esa comisión de servicio, ese puesto? Bueno, pues tendrás que, porque y me estoy yendo a normativa de contratación, que no quiero abrir ese melón, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que muchas veces la tipología de personal que tienes es importante, si es estatutario, si es funcionario, si es laboral o si tienes alguna excepción o alguna excepcionalidad como nosotros tenemos de personal que viene heredada de otros entes que fueron funcionalizados, etcétera, etcétera. Entonces dices, es un tema que hay que cuidar muchísimo. Hay muchas veces que la tramitación de los expedientes al final las llevan personas. Y las personas se cogen vacaciones, tienen bajas, tienen ITs, tienen problemas. Y yo siempre utilizo un ejemplo que el burro aguanta todo, pero cuidado que el burro se muere. Si tú lo cargas mucho, al final se muere. Y dices, ya, ya. Entonces, a las personas tenemos que cuidarlas. Creo que hay que intentar hacer equipos espejos, donde el conocimiento, yo huyo de aquellas personas o de aquellos perfiles de que todo lo saben y que no lo cuentan. Yo creo que esas personas no aportan en el 2026 que estamos. Yo creo que tiene que haber una colaboración, una comunicación y que además creo que es una fortaleza. Yo siempre utilizo de que yo miro cómo trabajar menos, ¿eh? O sea, yo lo que intento es trabajar más para trabajar menos. Y no es una contradicción, sino el procedimiento de trabajo que estoy utilizando tengo que perfeccionarlo, utilizar inteligencia artificial, que haya otra compañera, otro compañero que está haciendo lo mismo que yo sea reemplazable, ¿eh? Y no reemplazable para que me echen, sino reemplazable porque me puedo coger vacaciones libremente y entonces agilizar eso. Lo que no puede ser es que un expediente se quede paralizado porque la persona que se encargaba pues se ha cogido vacaciones. Lo que no puede ser tampoco es que falta comunicación en que lo tengamos en intervención para un expediente porque no entienden lo que estamos contratando, porque muchas veces no es fácil entender. A mí hemos ido a unidades administrativas y dicen, ya soy un experto, me he metido en internet y sé el tipo de agujas o el tipo de pinzas que se utilizan y después muy bien en internet. Si nos hubieras preguntado a nosotros, tenemos un equipo técnico fabuloso donde te hubieran explicado todos los materiales y tal, y te hubieran dado no los que vienen en internet, sino los que vamos probablemente, o sea, las necesidades reales nuestras. Entonces, yo creo que acortar plazos no es fácil, de acuerdo a la ley de contratos, viene marcada una serie de puntos y, bueno, un poco es lo que os puedo comentar. Yo a ese hilo, y estando totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos,
Evidentemente lo importante son las personas y tenemos muy buenos profesionales, pero es verdad que estamos en un sector tremendamente dinámico, con lo cual la formación continua del cambio normativo, que ya sabéis que hay cambios cada 2 por 3, a veces en leyes ómnibus que pasaban por allí, etcétera, etcétera, es obligado. Hay que formar al personal y también en esas otras, si me permitís, habilidades blandas, la comunicación, el saber exponer en un momento determinado un tema, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. La segunda cosa, los tiempos. Lo decía el Tribunal de Cuentas que os he citado antes del año 23. A nivel europeo, los procedimientos han duplicado su tiempo de tramitación. Si además nos vamos a nuestra norma, que tiene 3 veces más artículos que la directiva, y donde nos hemos hecho una norma tremendamente procedimental para garantizarnos que no nos vamos a corromper cuando luego pasa lo que pasa y oímos lo que oímos, pues cuesta mucho acortar plazos, cuesta mucho acortar plazos. Y yo creo que aquí la inteligencia artificial tiene un papel, a mí me parece fundamental, porque tengo que dedicar un profesional cualificado en hacerme la catalogación de los criterios objetivos, porque tengo que tener a un personal haciéndome la valoración de la oferta económica en un expediente que a lo mejor tiene 50 lotes y se me han presentado 33 empresas. Estoy perdiendo el tiempo, cuando eso sí me lo puede hacer la inteligencia artificial. Ahí me puede ayudar como una herramienta que me ayude a simplificar procesos, que me ayude a medir determinadas cosas, que utilicemos expedientes más o menos estandarizados, más o menos estandarizados. Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial es una herramienta que nos debe de ayudar a acortar plazos, pero no es fácil. Y simplemente un apunte, la plataforma de contratación, porque solo hay una, ¿no? Pregunto. No. O sea, y yo digo, pero vamos a ver, ¿por qué si la comunidad vecina tiene una plataforma de contratación, yo quiero tener otra para poner? No lo entiendo, yo de verdad es que no lo entiendo. Cuando hay una del Estado, y el otro día estábamos en Madrid y estaba escuchando unos expertos y a mí me chocó porque dicen, no, nos hemos juntado todas las comunidades autónomas y vemos que la plataforma de contratación del Estado tiene problemas y tal y cual, y por eso no hay que utilizar, o bueno, y yo digo, bueno, pues si tiene problemas hay que decirle a la plataforma de contratación del Estado los problemas que tiene para que los solucione. Y entonces ya no tendrá problemas. Lo que es absurdo es, como esta tiene problemas, yo me invento otra, que va a tener problemas. Entonces, hasta que no deje de tener problemas. Y entonces hay una serie de cosas que decía, al final todo está en la plataforma, vale, bien, pero vamos a intentar simplificar, homogeneizar, y hablar todos. Poneros en el lado de los operadores económicos. Como dicen ellos, hay 17 paísitos en España Sí. y cada uno me lo pide de una manera distinta. Pues tampoco eso facilita precisamente la concurrencia, que quizá justifique que no hagamos procedimientos negociados en el ámbito de la sanidad y vayamos al abierto para facilitar en la medida de lo posible la concurrencia, o que luego, si nos vamos al criterio precio como predominante, volvemos a reducir la concurrencia. Hace poco un proveedor de una solución tecnológica cuya matriz es una empresa francesa, pues venía a exponernos su producto, muy bueno, la verdad es que muy bueno. ¿Y qué ocurría? Que cuando él decía que ahora, cuando iba a explicar pues cómo funcionábamos en España, le explicaba que realmente éramos 17 países, que aunque éramos un único país, pero éramos 17 países, porque se daba cuenta que teníamos normativas diferentes. O sea, hay una normativa base, pero que después, o sea, que es donde están allí, donde cada comunidad autónoma ponemos ya nuestros pilares. Y entonces él explicaba eso, y de esa manera lo entendían. Dice, mira, ¿veis la Unión Europea? 28 países, y dice, pues en España hay como un país y 17 países. Y yo digo, pues te dejas uno, porque Ingesa es otro, que son Ceuta y Melilla y el tema del ministerio. Con lo cual dices, a ver, tenemos que tener en cuenta que esto a las empresas ralentiza muchísimo el funcionamiento. Y eso yo creo que va en contra de la contratación en general. Bueno, pues con el objetivo de ajustarnos al tiempo establecido en el programa, yo creo que una última pregunta sintética breve nos daría tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a intentar ser breve porque mi pregunta breve no iba a ser, pero bueno, intentaré ser lo más breve posible.
porque bueno, lo primero de todo, gracias, porque la verdad que esta charla personalmente está siendo súper inspiracional, o sea, y además justo en el momento personal y profesional en el que me encuentro, porque Carlos, como tú has dicho antes, yo últimamente estoy indagando en un tema y tú piensas que sabes algo, te pones a estudiar y te das cuenta que es que no sabes nada, y cada día piensas que sabes menos hasta que yo ya es que me estoy preguntando la existencia de todo, porque he llegado a un momento que es que me estoy preguntando si de cualquier cosa que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, por centrar el tiro, yo, bueno, muchos de aquí me conocéis, trabajo en la industria farmacéutica y, bueno, sobre todo especialmente nuestro portfolio lo configuran medicamentos innovadores. Entonces, os digo que la industria o sea, ¿qué hace la industria? Trae muchísimas soluciones. O sea, las terapias CAR-T, las génicas, medicamentos oncológicos, o sea, trae medicamentos súper potentes, soluciones. ¿Qué pasa? ¿Dónde veo yo que estamos fallando? Esto ya también es opinión personal. Estamos fallando en el modelo de compra porque queremos comprar con un modelo muy clásico, algo muy innovador, es que no da de sí el modelo, ¿no? Entonces, una cosa que está diciendo Susana, que es ahí la verdad que estoy súper de acuerdo contigo, que es la compra basada en valor. Pero claro, yo aquí tengo una pregunta y es si tanto desde la empresa y desde la industria seremos capaces, porque la ejecución del contrato es algo que siempre estamos últimamente como sacándolo mucho, ¿no? Pero nosotros normalmente las licitaciones adjudicamos, firmamos contrato tanto de la parte de la industria como de la parte de la administración. Y ahí, bueno, se olvida. A mí a veces, trabajando en empresa, me piden algún certificado, bueno, certifícame esto en la ejecución, pero no más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si vamos a una compra basada en valor, es que vamos a tener que poner muchísimos esfuerzos y muchísimos recursos en esa parte porque necesitamos medir. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que estamos preparados para hacer esas mediciones? Pues contesto yo. Cuando hablo con la industria, la respuesta es sí. Y además quiere, porque se está poniendo en valor el propio portfolio de la industria y su propia capacidad. Lo que quieren es que sea evidente y que se vea y que se conozca. Por lo tanto, sí. No citaré la última conversación que tuve con una empresa, pero que además me mostró un expediente de valor que había implementado en una comunidad autónoma, no era Madrid, y me trasladaba la tristeza de que no habían sido capaces de replicar ni por su parte ni por la parte de la administración ese expediente en otras comunidades autónomas cuando medía valor, cuando medía soluciones y cuando en el resultado de ese expediente habían salido contentos el centro donde se había implementado aquel expediente como ellos como empresa. Claro, se puede medir. Hay que ponerse de acuerdo. Yo no te puedo pedir que me des como resultado algo que tu portfolio no tiene, ¿vale? Pero sí te puedo exigir ese portfolio que tú dices que tienes. Lo tenemos por encima de la mesa y nos tenemos que sentir cómodos todos. Y tenemos que pactar de una manera clara y transparente que el resultado es el resultado real. No el que tú esperas o el que yo espero como administración, sino el resultado real. Y que ese resultado real al final podrá ir o no parejo a una parte del pago del expediente. Eso hace que algunos expedientes busquen un ajeno a la hora de medir el resultado, que no sea ni la propia administración, pero que tampoco sea el licitador adjudicador, sino que sea un ajeno que lo mida y lo ponga encima de la mesa de manera objetiva. Eso hace que en otros sitios se sienten periódicamente el adjudicador y la administración y vayan viendo cómo se va comportando aquello. Hay muchas maneras, pero mi feedback es que la industria sí está preparada, la industria además sí quiere, porque le sirve de diferenciación, le sirve de poner encima de la mesa incluso sus ámbitos de desarrollo de sus capacidades, su portfolio. Y nosotros lo que a veces tenemos que hacer, o a veces no siempre, yo creo que tenemos que hacer es preguntaros, ¿qué soluciones me das? ¿Qué soluciones me das? ¿Cuántas empresas del sector farma como el tuyo tienen ya hecho su catálogo de todos aquellos aspectos que inciden en una mejora medioambiental de sus productos? ¿Lo conocemos siempre? ¿Lo miramos? ¿Lo tenemos encima de la mesa para poner los criterios? Pues muchas veces a la administración se nos olvida o no le damos ese valor, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta es que claro que estáis preparados. Yo creo que lo que necesitáis es más pista para poder exponer esas diferencias, porque además es importante ya no solo para la empresa en concreto o las empresas en concreto, sino el impacto económico y social que tiene ese desarrollo en el conjunto del país. Bueno, yo creo que como han sido, sí, muy sintéticas las preguntas se han ajustado al tiempo que les pedíamos, con igual brevedad, y ahora sí la última. Vale, agradeceros a la organización y a los ponentes las exposiciones. Y lo que quiero comentar es que, por ejemplo, la compra empieza con la preparación y finaliza con la vuelta de la compra.
Entonces, somos muy expertos en lo que es la preparación de los pliegos hasta que se adjudica. Pero lo que sigue, que es el seguimiento del contrato y el análisis de los resultados, ahí dejamos mucho que desear. El responsable del contrato suele ser, según los pliegos muchas veces, que la dirección determinará quién será el responsable del contrato. No se define quién. Y en todo caso, a lo mejor llega a ser el jefe de servicio médico el que va a ser el responsable. Seguimiento real de muchos contratos no se hacen más que de pago por resultados, pues se pueden quedar fuera, pero queda muy coja la parte de lo que es el seguimiento de contrato en sí y lo que es el análisis de los resultados de ese contrato, porque nos va a hacer que ese análisis nos mejore el siguiente concurso que vayamos a hacer, siguiente procedimiento de contratación. Entonces, sí, se pueden mejorar estas cosas. Sí, a ver, yo creo que hay dos puntos importantes. Uno es al inicio, qué es lo que queremos comprar, que puede ser un objeto muy definido, puede ser una solución integral, puede ser muchas maneras. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es qué necesitamos y cómo vamos a cubrir esa necesidad. Por lo tanto, el pensamiento primero. Lo otro es el procedimiento. Ya he decidido el procedimiento, ya no sé qué, y lo adjudico. Y cuando lo adjudico me olvido, como decía yo antes, porque como tengo detrás otros 7, 8 expedientes para sacar, pues ya... Pero yo creo que hay dos momentos cuando uno está en el ámbito de la compra pública, al menos yo, que llevo francamente mal. Y os voy a decir cuáles son. Una, después del trabajo de sacar un expediente que me quede desierto, o sea, entonces significa que todo el pensamiento previo de la preparación, la necesidad, cómo lo iba a hacer, por qué lo iba a hacer y tal, ha fracasado. Y el otro que llevo francamente mal es que de repente me enteré porque me llama el jefe de servicio y me dice, oye, estos no suministran, o estamos teniendo problemas, o la cajita no es verde y con asa, sino que resulta que la están dando verde y con una asa. Dices, o no nos está llegando. Dices, me estoy enterando al final de un problema. Entonces, yo creo que hay que prevenir las dos cosas. El buen diseño de inicio, saber claramente qué necesito, lo cual requiere reflexión. No es voy a volver a sacar botellas porque sean de plástico y tiro. No, párate a pensar. Y segundo, ya las he adjudicado, voy a hacer un seguimiento. Y aquí también rompo una petición a las propias empresas. En un sistema geopolítico como el que tenemos, donde en un momento determinado la propia empresa puede tener una dificultad de suministro por motivos ajenos a su propia voluntad, adelántate, avísame, digo, igual tengo problemas. Avísame. Y por supuesto el responsable del contrato. No me vale un responsable del servicio destinatario del expediente, que sí, que lo quiero. Yo quiero un responsable de mi departamento, que me haga un seguimiento realmente y que haya una fluidez en comunicación con los receptores de ese servicio o suministro, lo que fuera, y que haya una comunicación con el adjudicador para que nos podamos adelantar en la medida de lo posible de cualquier incidencia que parto de la base de que va a ser ajena a la voluntad de la empresa o ajena a la voluntad del centro o ajena a la voluntad de la parte centralizadora. Me da igual. Pero yo creo que eso es importante, porque si no, fracaso. Sí, pero yo en esto de las penalidades, a ver, lo cogería un poco entre comillas. Es decir, hay veces que hay que penalizar, indudablemente, como hay veces que tienes que pedir una sanción a alguien que te pone un recurso. Porque estás viendo que detrás del recurso no hay un aspecto correcto, legal del por qué hace el recurso, sino simplemente lo que hay es un retraso en la adjudicación porque le interesa a ese proveedor. Entonces yo creo que con la misma naturalidad que tú puedes pedir al tribunal de contratación, oye, y ponle una sanción por esto, por esto, por esto y por esto, yo creo que con la misma naturalidad uno puede en un momento determinado, justificadamente siempre, penalizar a la empresa que te está no cumpliendo con el pliego. Lo cual no significa luego que lo anotes en una hoja y digas, espérate, cuando venga este proveedor otra vez le tengo en la lista negra. No, una cosa es ese expediente, ese problema, esa situación, y otra cosa es hacerlo extensible como norma, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo con absoluta naturalidad, transparencia y justificadamente. Y no pasa nada. Se devuelven cosas, una cosa muy simple, un guante, porque te los pones y se rompen. ¿Qué ocurre con esas empresas? A ver, lo primero que tienes que ver es si tú en el expediente, lo primero, ¿qué características pusiste en el guante? Entonces, mira, no sé cómo explicarte. Es decir, no, pero me refiero a eso. Primero, ¿qué características pediste en tu pliego para exigirle al proveedor adjudicatario que cumpla con esas características? Y si
Pero ahí hay unas muestras, hay unas muestras que se han comprobado y en un momento dado si hay un suministro que puede ser pero el ejemplo que has puesto es perfecto y vienen una serie de guantes que están rotos, por ejemplo, o que la galga que por ejemplo se ha pedido pues se ve que no es, pues a ver, ahí hay mecanismos pues para pues para ponerse en contacto con la empresa y si no, pues bueno, pues se podría penalizar, y excluir o lo que fuera. Pero siempre hay comunicación. O sea, no es decir, porque después pensad que no se compra un guante. En tantos millones. Puede salir un lote mal Claro. y no ser una cosa. Puede ser un intento de voy a bajar la calidad porque no se van a enterar, penalizaré, o podré llegar a resolver el contrato por una mala ejecución del mismo. Nosotros tenemos sistemas. Razón real y objetiva para poder actuar en consecuencia. Tenemos sistemas para controlar eso. Claro. Efectivamente. Bueno, pues agradeciendo todas las preguntas y las respuestas de los ponentes, damos paso a la clausura.